Vanessa Piña, desde Bacalar a Rodri Chetumal. Madera, un gusto estar aquí. Muchas gracias por venir. A ti por la invitación. Sé que no vives aquí a la vuelta. No. Vives a 30 kilómetros de Chetumal. ¿Cuántos son? Sí, 40 kilómetros, 40 30 minutos. Yo que manejo despacio, 30 minutos. Muy bien. Y tomaste la molestia de venir a Chetumal a platicar con nosotros. Te agradezco muchísimo que estés en este podcast. Nos da muchísimo gusto la invitación. Porque estás de moda. Ay. Estás de moda. No puede uno abrir el Facebook, el Twitter sin que aparezca Vanessa Piña ahí. ¿Sabes qué? No lo hubiera deseado. Estoy de moda, sí, me lo han comentado, pero no lo hubiera deseado. Muy bien. ¿No es las circunstancias que a ti te hacen feliz? Pues son circunstancias muy difíciles, porque como yo lo he comentado, ¿verdad? En otros espacios, que también he agradecido, pues no es el escenario ideal, ¿no? En el que Vanessa Piña llega en una planilla en la que trabajó para lograr un objetivo de la mano de quien hoy es presidente municipal, Chepe Contreras, y que en esa planilla, siendo un equipo, siendo esa planilla que gana aquella contienda del 2021, pues bueno, el escenario ideal era de una armoniosa relación laboral y política, ¿no? Porque además habíamos sido siglados ambos por el mismo partido, en aquel momento por el Partido Revolucionario Institucional. Y no es cualquier historia política, tienes muchos años en la política, aunque eres una mujer joven, tienes mucha experiencia política desde las juventudes del PRI. Sí, ¿Ese fue tu inicio? Sí, claro, bueno, en el PRI yo inicio, sí, cuando estaba en la universidad, oficialmente, milité en el PRI de manera oficial, ya con el registro que te da el partido, con esa credencial desde el Padrón Nacional de Afiliación, 11 años oficialmente como militante. Niña. Pero muchos más. ¿Qué edad tienes? 18, 20 años? 18 cuando empecé como simpatizante, ¿no? Ya cuando te registras y apareces en el Padrón Nacional, ya entras en la categoría de militante. ¿Qué significa eso? Que ya estás dentro del registro, ¿no? Antes de eso eres una simpatizante o ¿Qué era para ti? ¿Cómo es que eres de una comunidad? ¿Cómo se llama el lugar? La Pantera. De La Pantera. La Pantera está en la vía corta a Mérida. De la SIL, Chetumal a Mérida, vía corta. Me acuerdo de La Pantera porque siempre cuando ibas a la terminal antes decían todos los recorridos que hacía el camión hasta Mérida, ¿no? Y te decían todas las ciudades. Claro, sí. Pasajeros con destino a Mérida. Y me acuerdo siempre que decía la Pantera, decía, hay una ciudad hay un pueblo, una ciudad, un rancho, no sé qué sea, que se llama La Pantera. Te estoy hablando de los 80s, ¿no? Claro, era un lugar mucho más pequeño. Yo viajé en esos autobuses del Caribe. Así es. Y en realidad me llamaba mucho la atención de ese nombre. Y ahora conocí La Pantera, está padrísimo, está muy bien. Me gusta, está bonito el lugar. Un lugar pequeñito, sí. Pequeñito, pero tiene ese sabor y cocinan muy rico ahí. Claro, pues se come muy bien. Sí, claro, tamalitos. Y tú eres de ahí, como una niña de 18 años de La Pantera se interesa en la política y dice, voy a acercarme a este tema político, me voy a hacer simpatizante de un partido grande como era el PRI y voy a empezar. ¿Cómo es? Mira qué interesante pregunta que me haces, que nunca nadie me ha hecho y que bueno, ya verdad te la voy a comentar, pero que me hace reflexionar, ¿verdad? De aquellos años en los que en una comunidad pequeñita tener actividad política era estar limitada o vamos a decir enfocada al activismo, ¿no? Al grupo de señoras líderes. No había como ese esquema juvenil y yo creo que a la fecha no lo hay, ¿no? Habrá que impulsar todavía pues cuadros desde las comunidades rurales, ¿no? Generalmente la actividad política se ha centrado siempre en la urbe o en donde se toman las decisiones. Donde está el voto grueso, ¿no? Donde está más cerca el partido, la dirigencia. Yo por aquellos años sí estaba, desde niña había estado como siempre muy deseosa de participar, ¿no? Porque ¿a quién veías en la tele y decías, wow, esta al señora? Presidente de la República siempre, sí. Yo recuerdo en el año 2000, yo concurso teniendo 12 años en lo que era, no sé si todavía existen, las famosas, en aquel entonces eran como muy famosas las Olimpiadas Nacional del Conocimiento,
Y yo quedo dentro de los 10 primeros lugares y el premio era visitar al presidente de la República, que era Ernesto Zedillo Ponce de León. Wow. Y yo cuando regreso, pues yo regresé pensando, yo voy a ser la presidenta de la República, ¿no? Wow, qué interesante. Sí, ¿Lo conociste, le diste la mano, lo saludaste? Sí, claro, éramos parte de ese contingente y era como una muy bonita apreciación de la política, ¿no? El conocer al presidente de la República y saber que era esa persona que tenía dentro de su poder o dentro de su ámbito de facultades poder hacer cosas buenas, ¿no? Por tu comunidad. Yo pensaba pues en aquel tiempo que podía mejorar la pantera, que podía ponerla más bonita, bueno, cosas que uno como niña pues sueña que cuando sea grande va a poder hacer realidad, ¿no? Y pero hasta ese momento yo 12 años y a la postre de los 18, que es cuando yo salgo vamos a decir salgo de pantera, vamos a decirlo de esa manera, para incorporarme a la universidad porque no había universidad. ¿Dónde estudiaste? Aquí en la UCRO. ¿Aquí viviste en Chetumal? Sí, aquí viví. ¿Te ibas los fines de semana? Yo iba los fines de semana o cada 15 días. ¿Cómo te ibas? En el autobús. En el autobús. En el autobús ese que mencionaste. En aquellos. Bueno, ya creo que ya era Mayap. Pero también me tocó el autobús del Caribe, el que mencionaba todos los pueblos. Claro. Después ya llegaron unos más nuevos, que era el Mayap. Claro, ya. Deluxe con baño, ¿no? Deluxe. No, nunca con baño. No tienes baño todavía. No. Pero bueno, fue justamente a mis 18. Cuando yo ya empiezo a tener como mayor cercanía con un partido, que por aquellos años pues seguía siendo el PRI, vamos a decir, el que rifaba, ¿no? Era el que acaparaba a los jóvenes. Invencible. Claro, y en el que cada proceso, porque pues me tocó vivir varios procesos en la universidad, te invitaba a participar, te invitaba pues a diálogos de jóvenes con el candidato, ¿no? Y ese tipo de cuestiones y que pues bueno se daba a través de los mismos grupos de amigos que estaban dentro de la universidad y que pues ya estaban participando de alguna manera dentro de campañas o dentro del propio partido directamente, y es ahí donde yo empiezo pues desde luego inmiscuirme porque ya me interesaba. A mí me interesaba como... Tú conociste a Zedillo y dijiste, la forma que tengo de servir es llegar hasta allá o irme en el caminito buscando cómo lograrlo, ¿no? Sí, pues vamos a decir que ese momento de los 12 años fue como un gran momento para mí en un tema de acercamiento con un político, ¿no? Bueno, también a raíz de ese evento, pues yo recuerdo que conozco a don Moisés Pacheco Briceño, que era presidente municipal de Otompe Blanco, a raíz también de ese momento, Joaquín Hendrix, que también nos toca saludarlo a raíz de ese evento, ¿no? Entonces era como muy bonito toda esa la atención y saludarlo y decir, ya viene el gobernador, que espérense, era como muy padre, ¿no? Entonces yo creo que a esos 12 años yo empiezo como a decir, bueno, eso es como muy padre, ¿no? Aparte de que puedes ayudar, ¿no? Y puedes mejorar y puedes hacer cosas buenas, ¿no? Por una comunidad, por la gente. Y las cosas que uno cuando es niño quiere, ¿no? Porque uno cuando es niño pues siempre aspira a ser maestro porque vas a enseñarles a todos, o enfermera porque vas a curar, o doctor porque vas a, ¿no? Servir, ¿no? Esa parte como noble, ¿no? Y bueno, para mí empieza como a moverse ese tema ahí, pues siendo todavía una niña, 12 años, pero ya lo empiezo como a construir, pues a la postre de los años siguientes, que pues bueno, ya eran mis años de juventud. ¿No? Sí, claro. ¿Participaste en la Sociedad de Alumnos de la UCRO? Exacto, ahí es el punto medular. Yo, justo con justo una amiga, Erika Cornelio, que también recientemente participó como candidata a diputada local, me invita a participar dentro de una Secretaría de Cultura, creo, si no me equivoco, para contender en su planilla, y ella aspiraba a presidenta de la Sociedad de Alumnos. Sí, claro, ella ganó. Y cuando se retira, porque pues egresa, eran 2 años, si mal no recuerdo, como presidenta, y ella pues egresa al año siguiente que gana, yo me quedo como presidenta de la Sociedad de Alumnos. Ah, súper. Y ahí empiezo también como a participar. ¿Quién era el rector mientras tú eras la presidenta? José Luis Pech Vargas. ¿Y cómo te fue con el senador? Debo decirte que muy bien. Aprendí, fíjate que... Él era priista también. Era priista. Eran todavía los tiempos de un priismo, vamos a decir que, pues duro, ¿no? O sea, un priismo... Sí, claro.
Dominante. Dominante. Sí. No sabía qué palabra usar en este podcast que no sonara muy agresivo. Dominante. Yo recuerdo varios sucesos, incluso que se dieron en la propia UCRO. Que a lo mejor no sea el espacio para recordar. Adelante, este es un espacio para todo. Que no sea el espacio para recordar, pero recuerdo momentos muy, muy duros, ¿no? Como presidente de la sociedad de alumnos. No, de la política, en general, claro. y la forma en la que se ejecutaba el poder. El ¿no? poder. El poder. ¿Qué forma tan poderosa de gobernar del PRI? Claro, ¿no? es ahí donde yo conozco la otra parte, ¿no? De la política. Sí. Ya la que se alejaba de aquella que tenía idealismo. Cuando era 12, claro, del idealismo, cuando tenía 12 años, y que yo decía, bueno, pues si eres política va a quedar más bonita la comunidad y vas a ayudar a la gente, ¿no? Que lo necesita, que es pobre, que hoy se la ve difícil para resolver una enfermedad y etcétera, ¿no? Y que en la Pantera pues es una gran realidad el tema de las necesidades, sigue siéndolo. Y con José Luis Pech Vargas pues conozco esta forma de organización, ¿no? Porque cuando eres parte de la sociedad de alumnos, como presidenta, formas también parte de lo que se conoce como el máximo órgano de gobierno de la UCRO, que es el Consejo Universitario, donde tienes voz y voto. Tú tienes una silla. Tú tienes una silla. Y tu voto vale igual que el del rector y que el de los demás consejeros, doctores de la universidad. Y es ahí donde yo empiezo a conocer muchas cosas en las que funciona la política. La política, que era, por ejemplo... Lo que es la política fina. 7 de la noche, Vanesita, ¿puedes pasar a mi oficina? Y yo, bueno, ¿y qué pasa? Fíjate que mañana va a haber una sesión y yo quiero que hagas así la mano, ¿no? Claro. Empiezo a conocer la otra parte, claro. ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué la voy a hacer así? Nos conviene por esto, ¿no? Claro. Por esto le conviene a tu grupo, vamos a ir por aquí. Y a lo mejor no es lo que tú quieres, pero puedo apoyar a tu grupo en esto. Claro. Política. ¿Quieres internet para los jardines públicos? Mañana lo vas a tener, pero no, ahí es donde empiezo a conocer la otra parte de la política, que es como un cabildo, ¿no? Ese órgano de gobierno es como un cabildo, tienes voz y voto, y aunque fueras estudiante, tienes tu voto vale lo mismo que cualquier catedrático de la universidad y que el propio rector. Interesante. ¿No? Entonces, pues hay un dato que no sé si me arrepiento después de darlo. Adelante, para eso estamos. Esa es la idea. Entonces ahí empiezo a participar, empiezo a conocer esa forma de hacer política. Empiezo a conocer también los procesos electorales, ¿no? Al inmiscuirme y al ser presidente de la ciudad de alumnos, pues recibí invitaciones de diferentes líderes políticos. Claro, todo el mundo quiere tener un estudiantil, una fuerza estudiantil. Para decir, oye, pues nos podrías ayudar a convocar, porque vamos a hacer esto y nos podrías ayudar a sumarte a esto, ¿no? Empiezo también a conocer el tema de organización política. Si lo llevamos hasta la UCRO, donde estuviste, pues te ha llevado mucho tiempo llegar. Claro, ¿no? Sí, de la UCRO, de la UCRO estamos hablando del año 2010. Sí, ya. Hoy son 12 años, 12 años. De aquel inicio de una principiante política, sí. Y te he llevado, porque lo digo así, porque también ha sido para muchas personas muy fácil, ¿no? Llegar a un puesto o alguno y de repente ya secretarios, ¿no? Claro. Regidores, ¿no? Claro. Y tú has ido paso a paso. Claro. Muy bien. Tu carrera empezó en la UCRO, de allí ya empezaste, te graduaste, terminaste. Sí. Y empezaste ya con lo que es el servicio público. Sí, de hecho yo en 2011, yo egreso en 2010 y en 2011 me incorporo al recién creado municipio de Bacalar, que se creó en el febrero de 2011, en abril, 11 de abril del 11. Inicia la administración municipal, en aquel momento encabezada por Francisco Flota Medrano, y yo me incorporo como directora de ingresos. Soy la ingresos. Ingresos, wow. Soy la primera directora de ingresos en toda la historia del municipio de Bacalar. Wow. La primera mujer con un cargo ya de dirección. Sí. En el municipio. ¿Cómo? En ese tiempo el feminismo no era como es ahora, ¿no? Exactamente. Ahí era dificilísimo, ¿no? Sí, que obtengas algo así. Claro, sí, fíjate que, sí, cierto, en aquel momento no había el tema de la paridad de género en la administración, podías tener 100 hombres y una mujer y no pasaba nada. Justamente eso, no había el tema de paridad en el gabinete, ¿no? Hoy ya existe, incluso ya es... ya es ley. ¿Ya es ley? Sí. Que no todos lo cumplen.
Sí, hay que hacer una revisión de los ayuntamientos y claro. habría que ver quién cumple realmente el 50% claro. de mujeres en cargos directivos dentro de sus, pues vaya, de sus gabinetes. En aquel momento, pues, bueno, todavía había cuotas para el tema de puestos de elección popular, no para la administración pública. Eso era impensable, ¿no? Era impensable. Y yo hoy, platicando esto, reflexiono que hemos dado pasos agigantados las mujeres en el tema de lograr consolidar nuestra participación en leyes, ¿no? En aquellos años, si no me equivoco, todavía estábamos con el 60-40, es decir, en el tema de postular hombres y mujeres, pues normalmente el 60% eran hombres, y había una cuota para el 40% de puestos para elección popular, ¿no? Es decir, que en una administración municipal, pues sí encontrabas el 40% de mujeres dentro del cabildo. Pero dentro de la administración, pues ni se mencionaba y ni siquiera se pensaba, ¿no? En un tema de una paridad. Sin embargo, pues ahí debo reconocer, pues la inclusión, ¿no? De Francisco Flota en aquella primera administración municipal, no solo de mujeres, sino también de jóvenes, porque en aquel entonces yo tenía 23 años, imagínate, 23 años recién egresaba. Tenía un año de meses de ser egresada. Directora de ingresos. Directora de ingresos. Obviamente tenías que encargarte, para ser la primera, de crear el manual de procedimientos. Todo, hasta los recibos, diseñar los recibos, que hoy todavía siguen, bueno, no sé, voy a echar un ojo si todavía siguen funcionando. Todo, o sea, las papeletas, me acuerdo que la gente llegaba a pedir un trámite y decían, pero ¿qué requisitos? Y yo decía, pues déjenme preguntar con OPB, ¿no? Porque nosotros nos desprendimos de OPB y era como, ¿qué pides para tus copias certificadas de tal cosa, no? Y bueno, también la ley marcaba por ahí, pero pues no es tan explícita, ¿no? Había que crear lineamientos, manuales de organización, etcétera. Y toda esa chambota, la hiciste. La hice, ¿no? La hice, fue una gran oportunidad de aprendizaje, pero sobre todo fue una gran oportunidad que le sigo agradeciendo a Francisco Flota, porque no cualquiera hubiera tenido la visión de incluir a jóvenes que hoy, lo digo con mucha humildad, me considero un cuadro, ¿no? Un cuadro de la política bacalarense, porque hemos transitado ese camino de crear el municipio. De verlo crecer. Desde abogar porque aquí en el Congreso se haga decreto y de ahí crear las bases administrativas para la operación municipal. Claro, que de hecho era siempre en los discursos, yo me acuerdo que nos reíamos porque siempre que Francisco Flota tomaba el uso de la voz decía, estamos creando las bases del nuevo municipio, y en todos los discursos era como parte de ese lema, ¿no? Y me incorporo, si me permites adelantarme, 2011 al 2013 fue el periodo de administración municipal que encabeza Francisco Flota, y me reincorporo 3 años después con Alexander Cetina, ¿no? Me toca también ver... ¿No trabajaste en la administración de Chepe? ¿Por qué lo tenías que preguntar? No, si yo te dije que me iba a dar un salto. Te dije que me iba a dar un salto como diciendo, ¿me lo permites? ¿Por qué no trabajaste ahí? No sé. No lo sé. Así es la administración. O sea, trabajas en una campaña, aspiras... ¿Trabajaste en la campaña de Chepe para la presidencia municipal? Claro. Estuviste ahí colaborando, haciendo lo tuyo, y a la hora de integrar al equipo no te toman en cuenta. Sí, se da un tema muy fuerte, en aquel momento muy criticado. Que con eso incluso él empieza esta segunda campaña para presidente municipal, en la que asevera que no va a incluir gente de Chetumal, porque en aquella primera ocasión que él preside el municipio, pues pasó eso, ¿no? Varios bacalarenses fuimos desplazados porque a los puestos directivos llega gente de Chetumal que se asumió con mayor experiencia, con mayor capacidad, con mayor preparación. Bueno, vamos a hablar claro. Por eso digo, yo te aprecio mucho y gracias por venir, pero eso... con esa capacidad y nos desplazaron varios. Sin embargo, pues digo, así es la política. Hubiera podido pasar eso o no. Simplemente el presidente decide quién forma parte de su gabinete. En aquel momento, Chepe Contreras decidió que yo no era un perfil para formar parte de su gabinete. ¿A qué? Si pudieras especular, ¿a qué se lo atribuirías?
En esencia, que ya tenía compromisos con gente externa. Ok. Siempre en la campaña se crean compromisos y hay que cumplirlos, ¿no? Alguien te apoya y generas un compromiso y te mandan a alguien, ¿no? Claro. ¿Y qué hiciste esos 3 años? Ingreso a la UCRO para estudiar la maestría en Economía del Sector Público. Pues empiezo a trabajar por ahí haciendo cositas. ¿Qué cositas? Pues me acuerdo que estuve en el Canal 7 haciendo una sección turística que se llamaba Bellezas del Sur. Wow. Porque a mí siempre me gusta como participar, ¿sabes? O sea, y entonces conozco a un amigo y un día platicando yo le decía que a mí me sorprendía de repente, yo no puedo decir esto en público. ¿Por qué? Si no hay nadie, son unas cámaras nada más. Como de repente mis compañeros en la universidad, yo no puedo decir esto en público, decían, ay, Chetumal está aburrido. O sea, el UCRO tiene mucho tema de movilización estudiantil y normalmente nos visitan cada año estudiantes de diferentes países, ¿no? Diferentes partes del mundo que llegan a través de intercambios académicos, y siempre que llegaba un nuevo estudiante, pues preguntaba, ¿y qué se hace? Ay, no, Chetumal es muy feo, o sea, está aburrido. Y yo decía, ¿cómo? Tal vez yo lo miraba de otra manera porque en esencia no era chetumaleña, ¿no? Porque venías de Pantera. Venía de otro lugar. Yo decía, pues si yo corro en las mañanas en la bahía, está espectacular. Y tomo fotos, ¿no? Fíjate que a los arbolitos de uvita de mar, y si me los comía. Y veía de repente un ave, yo disfrutaba mucho, ¿no? La bahía, no sé, disfrutaba varias cosas de Chetumal. Que está precioso Chetumal. O sea, la gente que no lo sabe es la que no ha salido. Pero el propio chetumaleño de verdad era la constante. Pero el chetumaleño que no ha salido, que compara Chetumal con Cancún, compara Chetumal con Playa del Carmen o con Mérida, que son los lugares a los que comúnmente accedes más fácilmente. Claro. Pero cuando conoces un poquito más de la República o más de otros países, te das cuenta que con lo que tiene Chetumal podría ser muchísimo más, porque hay países que con mucho menos hacen el triple. Claro. Entonces, vamos, hay lugares en Guatemala que están llenísimos de gente y no tienen más que una playa de piedras, ¿no? Claro. Dices, ¿qué es esto, no? Y te lo digo porque hace unos años estuve ahí. Y nos decían todos, ve a la playa, vamos a la playa. Y todos, pues vamos a la playa. Estábamos todos en un hostal. Yo viajé de mochilazo y nos encontramos a mucha gente mochileando de todo el mundo. Uh-huh. Y pues nos organizamos como para eso, pagas un hostal para hacer cuates, ¿no? 8 personas en una habitación, pues obvio te haces cuates. Y nos organizamos y nos fuimos a la playa. Y nos fuimos en lancha como, no sé, 30 minutos en Flores. Uh-huh. Y llegamos a la playa y yo veo que se para en un muelle la lanchita y pues nos bajamos todos y yo estoy pensando caminar hacia la playa, ¿no? ¿Y dónde están las playas, ¿no? De arena blanca como las de Cancún? No, déjate Cancún como Punta Estrella, ¿no? Como 2 mulas, aunque sea, ¿no? Y llegas a una cosa de piedras con el agua café y dices, y la playa llena. Y toda la gente de Flores nos recomendó ir a esa playa. Guatemala, sí. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Las personas que están en Chetumal deben mandar a la gente hacia allá. Claro. Está Punta Estrella, que está padrísimo ahorita. Está 2 mulas, está Calderitas y está preciosísimo. Calderitas. Entonces, bueno, a raíz de esa plática con un buen amigo que lleva años trabajando en el sistema quintanarroense, platicábamos eso, ¿no? Como que de repente hay esa... como que es que te digo que soy muy cuidadosa de no querer ofender, simplemente es mi percepción de lo que en aquellos años pasaba, que el propio chetumaleño malvende Chetumal. Y entonces le digo, pues sí, es que hay tantas cosas, le digo, o sea, por ejemplo, ir a Cojulich está precioso, los mascarones, ir a, ¿no? A Bacalar, a Xulga, y está Oxtancá, ¿no? Sí, claro, Oxtancá. sí, así es. Ir a comer empanaditas de cazón, calderitas, de queso de bola, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué no hacemos una sección y la subimos a Facebook? Entonces, cosas como esas empecé a hacer, ¿no? ¿Tienes esos archivos? ¿Los tienes en la página de Facebook? Sí, pero ya no los quiero rescatar. Mándalos, los vamos a compartir en la página. Si llenita, estaba más llenita. Está bien, todos hemos tenido nuestra metamorfosis. Sí, y ahí íbamos al Chorro, que está aquí en Juan Sarabia, íbamos al balneario Álvaro Obregón.
íbamos, fíjate, a los rápidos, que en aquel entonces, Sí, pues claro, tú sabes claro. de quiénes Se de quiénes son transitaba los libremente. rápidos, y que era un rancho, Ujú. ¿sí lo recuerdas? Y Ujú. yo me acuerdo que un día que fui estaba el dueño, que tú sabes quién es, y yo le digo, para mí era la joya de Bacalar. Sí, Dije, sí, este es sí. mi lugar favorito de Bacalar, aquí se pueden hacer muchísimas cosas. No, está muy lejos, aquí no se puede hacer nada. Fíjate. Hoy Sí, los claro. rápidos es Es una joya. la referencia para visitar Sí, Bacalar. Sí, pero es Otompe Blanco, nada más te recuerdo. Vamos a tener que corregir eso en algún momento de la No, historia. ya estuvo, es nuestro. Vamos a tener que corregir eso en algún momento de ¿Verdad la que sí? historia. Esos límites mal trazados. Porque esa es mi parte favorita de Bacalar. Claro, pero corrige, es tu parte Ahí- favorita ahí de la de- laguna de Ahí Bacalar. dejo ese mensaje, tal vez en unos años pueda sacar este No, podcast. ¿tú crees que nos vamos a dejar? ¿Te quieres llevar lo mejor? Lo cumplió. Muy bien, Vanessa, pues este transitar ha sido muy interesante. No hiciste nada durante esos 3 años, te dedicaste a promocionar Chetumal. Y estudié la maestría. Me faltó, estudiar la me faltó maestría. titular. Ahora que me lo Ok. recuerdas. Pero ahí va, Tengo ¿no? que O sea, regresar. Ajá. No, bueno, eso entonces- hace ya muchos años. y empiezas a trabajar con Alexander. Sí, llego en 2016 a trabajar con Alexander. ¿Cómo fue fueron 6 años, 5 años con Alexander? 2 administraciones, el primer presidente reelecto en la historia de Bacalar. ¿Fluiste sin ningún problema? ¿Fluiste bien? ¿Tu paso por ahí fue...? Sí, pues una gran confianza, ¿no? Y que se le agradezco mucho a Alexander Cetina, porque yo incluso lo conozco en la campaña, ¿no? Imagínate, generalmente cuando un presidente llega ya tiene un equipo armado de su gente de confianza, ¿no? Eso es como muy Claro. común. Yo lo conozco en la campaña, empezamos a trabajar, empezamos a hacer actividades y pues me da la oportunidad de ser su secretaria particular. Se da el tema de la reelección, también en un momento muy difícil para la política. ¡Wow! Alexander sobrevivió a la ola morena del 2018. Sí, entonces... Fue durísimo porque nosotros pensábamos que Morena venía con el carro completo. No, nosotros también. Sobrevivió Alexander y sobrevivió bien parado. Bien parado y con una elección muy complicada, porque no solamente era el efecto López Obrador en el 2018, ¿no? Que eso ya era un temazo, ¿no? Tener Sí, a sí. AMLO en la boleta. También sobrevive a un tema de una candidatura del Ejecutivo, ¿no? Estatal. Entonces era él solito contra Sí. el candidato impuesto desde Y le desde- metieron lana a la oficial ahí mucho en trabajo. Bacalar. Sí, claro. Era apabullante Sí. ver la publicidad, los spots, los pendones, las gorras, todo. Sí. Todo, se lo dieron todo. Sí, entonces, Porque obviamente había intereses de que Alexander no claro, estuviera ahí, sí, no sí repitiera. había, desde luego había pues un tema ahí de grupos políticos, Pues de ¿verdad? agarrar el municipio, ¿no? Sí, claro, Porque Alexander como- se quedó sin partido. En aquel momento todavía tenía partido. Él todavía llega al 2018 siglado por su partido, Por que era Nueva Nueva Alianza. Alianza, sí. Alexander, sin ser de tu partido, por tus cualidades laborales, por tu conocimiento del municipio, te integra a su equipo sin Sí. haber estado desde el principio de su carrera Sí. política, ¿no? Porque recordamos que él viene de la Diputación Sí, a el ser presidente diputado municipal. federal, Diputado claro. federal. El único diputado federal bacalarense que hasta la fecha. Digo, lo Sí, digo no, como la verdad una... es que yo creo que es uno como de los... una referencia, porque para mí haber trabajado con Alexander Cetina pues fue una oportunidad de mucho aprendizaje, ¿no? Siendo el personaje que es Alexander en el tema de trayectoria, en el tema de preparación, y que pues para mí fue muy demandante Claro. seguir el ritmo de ritmo. una persona que era muy organizada, que era muy meticulosa con todas las actividades, con todo lo que tenía que ver con la y que administración todo municipal. tenía que pasar por Mí, sí. sí, o sea, por todo el equipo y por ustedes. Yo era el ¿no? filtro, sí, claro. Yo era el filtro de la presidencia. Wow, ¿y alguna anécdota, recuerdo que tengas que digas, ese día sí estuvo intenso? Sí, Cuéntame uno. Es que yo no sé si estoy autorizada para No, contarlo. algo no vas a contar, algo, En vamos, que justo te haya en traumado, algo Justo normal. en esa noche del 2018 que estábamos esperando los resultados del PREP, ¿no? Ya sabes que se activa el PREP a las 8 de la noche y empiezan a tirar los resultados y pues nosotros
con mucha confianza, porque la verdad que Alexander llevaba 2 años trabajando a ras de tierra, vamos a decir, ¿no? Porque ya traía, pues, en miras la reelección y pues hizo la chamba, ¿no? No sé. Sí, fue súper hábil. ¿No? Sí, como digamos, es él. Y muy hábil, sí. muy hábil, muy inteligente. Sí. Y pues teníamos mucha confianza de que íbamos a ganar, fíjate, pues a pesar de lo que todo el mundo pronosticaba, nosotros siempre estuvimos muy seguros y siempre lo había él muy seguro de que íbamos a ganar. Evidentemente había muchos pues momentos en los que teníamos que cuidar muchas cosas, pues siempre pues estás en esa competencia y la campaña se vuelve un tema de todos los días en los que cada minuto cuenta. Todos los días, las 24 horas del día. Sí, ¿no? Pues siempre el tema López Obrador, el tema de la candidata al Ejecutivo, etcétera, ¿no? Ya están operando esto, ya están desestabilizándonos estos grupos, ¿no? Ya sabes cómo es el tema ahí muy Y que ya están tirando las despensas y nosotros no nos llevamos nada más que un abrazo. Nada, ¿no? Cosas de ese tipo, pero particularmente esa noche del 2018 fue una noche muy, muy complicada, porque cuando empieza el PREP, empieza el tema de nosotros muy bien y de repente empiezan los números del candidato en aquel momento de Morena a rebasarnos por 100 votos, ¿no? Entonces era el tema de que empezó un tema de mucha presión, toda la noche ya estábamos como que muy desesperados, yo no puedo decir cosas del candidato en ese momento, mi candidato que era Alexander, porque no sé si las puedo contar, pero fue una noche de mucha presión, que se liberó hasta las 3 de la mañana. O sea, el PREP era nosotros 200 votos arriba y de repente el candidato de Morena 100 arriba. Entonces, imagínate, era un tema súper cerrado y eso te generaba más presión. O sea, supuesto, era perder por 100 votos, eso es... Claro, pero así ganó también, por muy pocos. 800 votos. Sí, ganó por muy pocos. 800 votos, pero fue una noche... votos al final del conteo, pero al final del PREP fueron menos. Sí. Habrán sido 350. 400 más o menos, sí. Ya en el reconteo, 800. Muy intenso. Yo estuve en Bacalar cubriendo ahí las casillas y habían escuelas en Bacalar donde había pleito. Sí. Había pleito porque se querían llevar las urnas y claro. Que no sé, porque obviamente sí estaba muy fuerte el partido oficial y entonces y todo el mundo pensaba que el ganón iba a ser Morena en realidad. Por esa división, por esa contienda, ¿no? Esa noche en particular fue muy complicada. Yo recuerdo que volvimos a ver a Alexander a las 3 de la mañana, que llega con su esposa a lo que nosotros denominamos el búnker, ¿no? Que tú sabes que es el cuarto de guerra. Claro. Y muchas felicidades. Y Alexander muy, no, ya como que sobrio, más relajado, ¿no? Como que ya ganamos, qué bueno. Y me dice, oye, mañana, porque yo había pedido licencia, porque nos fuimos, ¿no? Claro, al ser en la campaña. Claro, al ser presidente reelecto, pidió también licencia para poder contender. Que no era necesario pedir licencia. Que no era necesario, pero Alexander siempre una persona muy cuidadosa. Sí. Y el tema de la reelección se daba por vez primera, entonces todavía había como que algunas situaciones que podían prestarse a la interpretación. En lo que la ley marcaba como separarse del cargo, ¿no? Entonces él prefirió pedir licencia porque de no hacerlo había que cumplir ciertas condicionantes en las que tenías que dejar muy claro qué actividades las estabas haciendo como candidato y que como presidente, y eso era una situación que pudiera resultar impugnable en una cuestión de interpretación, ¿no? Entonces Alexander siempre muy cuidadosa y quienes optaron por no hacerlo. En aquel momento de la reelección hubo también otros contendientes, presidentes y presidentas que hicieron los dos papeles, pero era un tema muy complicado. Ya de por sí llevar una campaña es pesadísimo, llevar los dos temas a la par y con el riesgo de que pudiera interpretarse un acto indebido y que pudiera impugnarte la elección, ¿no? Y se ganó muy bien. 800 votos, una votación la más cerrada que yo recuerdo porque he participado en todas las campañas de Bacalar, ¿no? Desde el 2013, 2016, 2018 y en esta del 2021 me ha tocado todas y ha sido la más cerrada. Y te estaba diciendo, entonces pedimos licencia y me dice, pues nos vamos a la campaña, pides licencia
porque pues en aquel momento había el planteamiento, ¿qué hago? Me quedo aquí en la oficina, te sigo apoyando desde aquí y no, te vas a la campaña conmigo. Ah, bueno, perfecto. Y entonces ese día a las 3 de la mañana, que ya estábamos muy cansados de estar todo el día y todos los días haciendo campaña y visitas y no sé qué, yo ya estaba, y me dice, oye, mañana a las 8 a la oficina para que el presidente que estaba como interino le pidas la llave y tú abras la oficina, porque acuérdate que mañana... Y yo le digo, oye, ¿sabes que yo no he dormido? Me dice, pues ni modo, Vane, pues tienes que trabajar, ¿no? Y me manda a la oficina. Para ese entonces nos da de las 3 a las 6 de la mañana, duermo una hora y a las 8 estaba yo en la oficina, ¿no? Sí, ya diciéndole al presidente interino, ¿me puede dar la llave? Porque tengo que abrir y con los ojos casi cerrados. Es una anécdota que recuerdo con mucha gracia, que dijo, ni modo, Vane, pues alguien tiene que trabajar. Ese es el espíritu de una mujer trabajadora, ¿no? Leal. Nosotros en política decimos, donde manda capitán, no gobierna marinero. O sea, ya me habían dado instrucciones. Que esa es la razón por la cual funciona un equipo. Sí. ¿No? Porque el capitán tiene la facultad de delegar. Delega bien. Y la persona a la que es delegada lo ejecuta perfectamente. Claro, delegas, el equipo, ¿no? Delegas a personas que sabes que son de tu confianza. Y son de tu confianza porque ya demostraron que... ¿Y tú esperabas que después de la administración con Alexander estuvieras en el cabildo con la planilla de Claro, Chepe? Mira, como política uno siempre aspira a participar. Estar en el cabildo, desde luego, pues había sido una aspiración mía, ¿no? Estando en el revolucionario institucional, desde hace varios procesos en los que, te soy honesta, yo levantaba la mano y hacía mis peticiones y no se daban las cosas, ¿no? Ya logra, pues, darse esta oportunidad que, pues, se concretó en el 21 con la sindicatura y en la que, pues, yo me sentía, desde luego, ante una gran oportunidad, ¿no? De hacer un papel que dejara un buen sabor de boca para los y las bacalarenses. ¿Cuál era tu idea? Trabajar mucho. ¿Qué, voy a ser síndico y voy a...? Trabajar, o sea, hacer lo que le corresponde a un síndico. Un síndico tiene funciones muy, muy, muy importantes que no tiene ningún otro integrante del cabildo. Ser la representante legal recae sobre la sindicatura, única y exclusivamente. Presidir la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, que también es una gran responsabilidad, recae única y exclusivamente en la sindicatura. Yo pensaba desde luego enfocarme en esa parte administrativa, ¿no? Fortalecerla, llevarla a cabo, pero también hacer política, ¿no? Seguir como representante popular haciendo esas visitas, ¿no? A las comunidades, a la gente, a la ciudadanía en general. O sea, tú era un paso más en tu destino, en tu búsqueda de ser la presidenta de México, ¿no? Sí. De los 12 años que fuiste con... Sí. O sea, muy bien. Y esos planes que tenías, ¿en qué momento chocan? ¿En qué momento te das cuenta que llegas a la sindicatura y que empiezan a haber obstáculos para lograr estos objetivos? ¿En qué momento chocas con estos ideales? ¿En qué momento te das cuenta que tenías obstáculos enfrente? Pues llega diciembre y me visita una chica que trabaja en la intendencia y me plantea una situación que estaba viviendo y que le incomodaba mucho. Me comenta diversas ocasiones en las que se iban dando pues ciertas cosas que ya a ella pues ya no le parecían tolerables, ¿no? Yo cuando le escucho, evidentemente pienso van a pasar dos cosas, ¿no? Porque pues uno lleva varios años en la política, Rodri, y sabes que hay cosas, lo políticamente correcto y aquello que haces y que sabes que va a tocar un interés y que siempre que tocas un interés de alguien en el poder va a haber una reacción. A toda acción corresponde una reacción. Y yo sabía que si no lograba... En los malos políticos, ¿no? O sea, una reacción negativa, porque cuando haces política, yo estoy, o sea, cuando te metes a un partido de fútbol,
Sí. Eres futbolista y te metes a un partido de fútbol y no te puedes enojar porque otro patee la bola. Porque el equipo contrario mete un gol, no te puedes enojar, estás en el juego. ¿Correcto? Y yo creo que cuando estás en la política, estás en el juego. No te puedes enojar porque una persona tenga diferentes intereses a ti. O no puedes tomar represalias contra alguien porque tenga otros ideales. Claro. Entonces, me gustaría, qué bonito, me da mucho gusto que seas una persona así como eres, pero me gustaría que me digas que esa persona que llegó en diciembre a tu casa, ¿qué te dijo? ¿Qué puede ser tan sensible como para que tengas el tipo de represalias que más adelante vamos a platicar, claro, pero que has tenido? Pues mira, es un caso que ya se ha comentado mucho, es un tema de hostigamiento sexual que ella vivía. Yo no puedo describir lo que me cuenta porque... No, por cuestiones legales, ¿no? Sí, también por una cuestión que desde aquel momento pues le dimos la confianza, porque yo busco a la postre pues a varias amigas, ¿no? Que yo también las identificaba trabajando en el tema de mujeres, y les pregunto ¿qué hago? Porque yo sé que esto, si no logro que lo resuelvan desde el lado municipal, yo lo tengo que resolver y esto me va a traer consigo un problemota, ¿no? Porque yo sabía que esa persona era cercana al presidente municipal. La persona que cometió o que fue señalada, digamos, por fue ella señalada como agresor sexual, sí. Y pues intentamos, ¿no?, plantearlo al municipio, plantearlo al jefe inmediato de esta chica que está en el área de limpieza. Pues hubieron avionazo, ¿no? Hubo avionazo. Y nos vamos a la Contraloría. Algo terrible, ¿no? Que se pueda dar carpetazo a estos asuntos que son tan delicados como un acoso sexual a una persona, Sí, ¿no? claro. Nos vamos a la Contraloría ese mismo día, no nos reciben porque no estaba la titular. Yo les comento, pues bueno, si no está la titular, ante cualquier situación, mi carácter de síndico. Y eso ya empieza a molestar porque es como que anda muy sobrada la muchacha, ¿no? Se cree? Esos eran los comentarios. ¿Qué? ¿Quién se cree? Ajá. ¿Quién se cree para venir a decirnos que tenemos que tomar? Claro, aquí ya hay una indicación. O sea, nunca con esas palabras me reciben en la Contraloría, pero pues te digo, llevamos muchos años participando en política, Rodri, llevamos muchos años en el municipio desde su creación y conocemos cómo funciona y conocemos los valores entendidos que se dan en la política interna municipal, ¿no? Entonces desde ahí yo noto que ya había una indicación de que no se recibiera esa queja, ¿no? ¿Tú en algún momento, cuando sucede esto, en algún momento te acercaste al presidente municipal, le informaste el tema o fuiste directamente? No hubo la apertura. Ok. Ya para ese momento era como que luego sindica, ¿no? Sí, yo luego te aviso cuando te recibo, ¿no? Era como que ya, porque ya era un rumor de pasillo que yo estaba checando el tema. Porque cuando va esta chica, va a mi oficina. Desde ese momento ya era voz populi lo que pasaba, ¿no? Entonces cuando saben que me visita y saben que yo empiezo a tomar ese camino. Traes el tema feminista, eres activista del feminismo en Chetumal, bueno, en Quintana Roo. Claro. Traes eso y sabían que no ibas a dejar pasar este tema. Entonces sabían que ya había la intención de la síndica municipal de contravenir algo que el presidente, entiendo, yo lo entendí desde ese momento, ya habían indicaciones claras de hacer oídos sordos, ¿no? A la postre me lo confirman, ¿no? Diferentes acciones, pues incluso varias situaciones que se van dando. Contacto a la Contralora, le digo, mira, pues fui, no quisieron atender no es que no le hayan querido atender, es que yo estoy en Cancún, estoy en una capacitación, pero yo con mucho gusto, cuando regrese. Mucho gusto en el 2028. Cuando regrese, le digo, ¿cuándo vas a regresar? No, pues tal día. Le digo, pues es que esto es un tema que urge, o sea, no sé si sabes de qué se trata. Y me dice, bueno, pues ve mañana y te van a atender, ¿no? Yo como síndica tuve que pedir cita, y no lo digo desde la soberbia, o sea, lo digo para hacer notar cómo estaba el tema, ¿no? Había que pedir permiso para poner una queja de una víctima, ¿no? Era terrible, ¿no? Terrible. O sea, ya no cita, era permiso, ¿no? Contralora, puedes dar indicaciones para que se le dé seguimiento a una denuncia como cualquier otra denuncia. Entonces me dice, sí, ¿no? A ver, pasa mañana en tal horario y pues ahí que te la reciban, ¿no?
Ah, bueno, pues muchas gracias. Pues mañana volvemos, vuelvo con la chica. Y se presenta la denuncia. Hay dos opciones, una que la persona te haga una redacción, o sea, la persona que le estás narrando tu situación haga la queja, o que tú lo hagas de tu propia mano, ¿no? Lo entregues firmado ya hecho, ¿no? Y entonces me dice, bueno, pues listo, ya se pueden ir. Y yo le digo a la chica, pero ¿y dónde está el acuse de recibo? Me dice, ¿va a querer acusar? Pues claro que sí. Pues es que vamos a darle seguimiento a esto. Y entonces ahí yo empiezo a notar varias situaciones en las que era, pues, recíbela y ya luego, ¿no? Pero pues bueno, te digo que llevamos varios años y le digo, no, dame el acuse de recibo y me das una copia de esto, por favor. Y ya nos vamos. Pues no pasa nada, ¿no? Normalmente en un debido proceso, pues te llaman para ampliar tu declaración, te notifica. Una investigación, hay interés de por medio. Claro, se notifica que ya se abrió la investigación, que ya se citó a la contraparte, etcétera. Nada de eso pasa. Yo tenía dos opciones, Rodri. Hacer como que la Virgen me hablara y decir, bueno, pues no me voy a pelear no voy a poner al Sansón con las patadas, o ser congruente y decir, Vanessa, tú tanto que has vociferado que la lucha de las mujeres y todos los días subes y posteas en tus redes sociales que los derechos y la paridad y que ya tomaste una capacitación y que ya te inscribiste a otro curso y otro diploma, o ser congruente o estar muy consciente de lo que se va a venir, ¿no? Porque te digo, llevamos varios años trabajando en política y sabemos cómo reacciona. Sabías lo que estabas haciendo, sabías a lo que estabas enfrentando. Entonces yo tomo una decisión, la platico desde luego con varias amigas que también han trabajado en el tema feminista. Me dice, pues que en el tema de la lucha por nuestra causa, pues hay que ser congruentes siempre. Se han perdido muchas cosas y muchas personas han enfrentado esta lucha. Hay que ser congruentes siempre. Pierden mucho, ¿no? Y entonces le digo, pues bueno, no hay nada que pensar, no podemos dejar sola pues a esta muchacha, ¿no? Porque pues tú sabes que se dan muchas cosas muy fuertes en el tema de reacción cuando alguien tiene el poder. Y lo primero que a ella le preocupaba y que yo sabía que era muy probable es que la despidieran, ¿no? Claro. Por haber tenido la osadía de señalar a alguien cercano al presidente municipal como su agresor. Lo platico con varias amigas y me dice, pues hay que ser congruentes, Vanessa, hay que ser congruentes. O sea, y si tú tienes miedo, imagínate cómo está ella, ¿no? Y cuando me dicen esto, yo digo, o sea, yo que soy la síndica municipal, y repito, no lo digo desde la soberbia, lo digo desde la posición. Que es mucho más difícil despedir a una síndico que despedir a una persona. Y que también lo intentaron, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro, no, o sea, me queda ahorita claro, vamos a llegar para allá, ¿no? Llegó. Y yo dije, no, bueno, hay que dar muestras, ¿no? Porque ahí empiezo a reflexionar que cuántas veces somos insensibles, ¿no? Cuando se acerca a una amiga y te dice, oye, es que mi novio me dice, ay, pues déjalo, o sea no, a veces cuando uno está en esa situación tiene tanto miedo o tiene tantas dudas que no se da cuenta que su reacción es limitada, ¿no? Entonces yo digo, yo no puedo ser esa persona que hoy esté pensando o temiendo la reacción de aquel cuando ya sé lo que debo hacer. Y es por eso que nos brincamos a dar un salto que muchos habrán considerado un salto al vacío, ¿no? Que fue ir a la Fiscalía General del Estado, porque pues ya estamos brincando una instancia externa en el que el municipio se puede pensar. No voy a entrar en detalles y no puedo hablar aquí de las cuestiones que no me constan, pero que tú, Rodri, pues sabrás cómo funcionan muchas. Pues que le dio un carpetazo. El municipio le dio un carpetazo y tienes que buscar la opción por otro lado. Cuando llegamos a la Fiscalía General, la información ya era pública. Y se vuelve un tema, un escándalo de lo que se vivía, ¿no? En Bacalar. Y pues bueno, esta fue la gota que derramó el vaso. Ya, ahora yo era la síndica que mal miraban, ahora yo era la síndica detestable, ¿no? Claro. La síndica detestable. O sea, de ser la joven promesa de Bacalar, de la administración pública, con un paso firme en la política, en la administración, en la creación de los manuales del municipio, de pasar a ser eso, ahora pasas a ser el enemigo
del que está en el poder, claro, del grupo que está en el poder. Es difícil, te enfrentaste a un monstruo. Te enfrentaste a un monstruo lo comprobé a la postre de ese acto, sí. Bueno, pero esto es a un nivel municipal, no abarca el Estado, no abarca la Suprema Corte, no abarca estos temas. ¿Cómo ha sido llevar este tema de la Contraloría, que le dio un carpetazo a esto, en teoría, porque no hubo un seguimiento al Estado, a llevarlo a la Fiscalía? ¿Ha habido algún avance? ¿Hubo algún avance de este tema? ¿En algún momento este grupo sintió sus intereses que realmente podían ser dañados o realmente fue una represalia personal? Bueno, este tema de la Fiscalía se da también en diciembre del año pasado. Hablamos de hace ya 8 meses, fíjate. Desde ahí sí empieza a desarrollarse el proceso de investigación, es decir, se citan ambas partes, declaraciones, y ahí pues empieza el enojo a incrementarse, ¿no? O sea, incrementarse de parte del presidente municipal y pues del municipio en general, ¿no? Porque ya era como llegar al ayuntamiento y que te miran con mucha reserva, porque ya eras como la que no pueden saludar porque se enoja el patrón, ¿no? O sea, más o menos sí, así. claro. Más o menos así. Quienes están en política muy seguramente entienden estas cuestiones. Bueno, yo creo que todos las entienden, pero quienes están en política saben lo que significa. Es más complicado sentarse con el enemigo, ¿no? Sí, porque lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer porque te eligió la gente para que lo hagas. O sea, no es una opción. Claro. Entonces ya empieza un tema muy complicado. Seguimos el proceso. Bueno, empiezas este proceso, pero ¿cuándo fue que te diste cuenta que ya había un sistemático ataque hacia tu persona o hacia tu envergadura? O sea, hacia porque lo que empiezo a vivir, ¿no? O sea, lo empiezo a vivir, o sea... Yo recuerdo que había, por ejemplo, una sesión solemne. Una sesión solemne es cuando el cabildo se hace en un lugar público y se hace un evento masivo. Y a mí me ponen como a 2 metros, porque en el protocolo está el presidente, a la izquierda del presidente la síndica y a la derecha del presidente el secretario general, que es el que lleva la sesión de cabildo, quien auxilia al presidente en llevar la sesión de cabildo. Y el presidente y el secretario estaban como muy cerca y yo en distancia estaba como a 2 metros, ¿no? Entonces ya era así como que una señal, un mensaje. Un mensaje para todo ese público que estaba ahí, que eran un montón, o sea, más de 500, 600 personas, de la apestada, ¿no? O sea, esta es la que, así la tratamos por aquello que hizo y se atrevió, pues vamos a decir, a retar al presidente con una instrucción que ya había dado, ¿no? Y en todo esto tú llegaste a la sesión y saludas al presidente, se saludan, ¿hay una cordialidad? Es muy difícil porque no sabes cómo se va a reaccionar, ¿no? Hay un buenos días, buenas tardes, pero no hay ni siquiera un no hay nada contacto. Político, no hay una acción política que, a ver, presidente, necesitamos hacer esto, ¿cómo le vamos a dar a este tema? Nos llegó una demanda, ¿cómo le vamos a dar? O sea, no existe una... No, porque se cerró ya esa puerta, se cerró desde aquel momento. Uh-huh. Es impresionante que pueda suceder algo así en un nivel tan alto porque el pueblo necesita. Totalmente, yo lo he dicho incluso en varios espacios cuando pues varios colegas tuyos me preguntan y a ver. bueno, Rodi, varios periodistas, personas que laboran en los medios de comunicación, que me preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, siempre se la van a llevar peleando. No, yo estoy consciente que, como le acabas de decir, la ciudadanía nos eligió para hacer una función en específico que tiene que ver, desde luego, con beneficiar a Bacalar, ¿no? Y con cuidar los intereses de Bacalar. Y no pienso yo que tengamos que seguir este proceso de estarnos golpeteando, por no usar otra palabra, porque ese tiempo valioso lo deberíamos estar ocupando en hacer el trabajo para el cual nos contrató la ciudadanía en un 2021, en el que nosotros incluso nos comprometimos a decir, vamos a hacer esto por Bacalar, ¿no? Danos tu confianza. Claro. Y que de no resolverlo, Rodri, yo asumo
Y fíjate que lo asumo incluso por encima de pues el coraje, ¿no? que muchas de estas situaciones me ha generado a mí. Asumo que en algún momento tiene que haber, si bien no una reconciliación a ningún nivel personal, porque hay muchas situaciones que pues ya se quebrantaron, ¿no? Pero sí tiene que haber una disponibilidad para trabajar por Bacalar, ¿no? Y lo digo con mucho, ¿sabes? Desde ese interior que uno dice, o sea, porque en cualquier situación personal tú dirías, jamás en mi vida vuelvo a hablarle ¿no? a alguien que te ha hecho algo negativo, algo... Eso, ahí vamos. ¿Cómo empieza a escalar eso, Vanessa? De que tú sientes que ya no tienes contacto con la presidencia, que ya no tienes ese contacto laboral, y empiezan entonces a resultar ataques pequeños, porque no creo que hayan llegado un día y hayan dicho, vamos a votar para quitarle los derechos a la síndico. No, hubo un proceso. Fue escalonado, ¿no? Sí. De hecho, yo lo comparaba mucho porque de repente había ocasiones en las que yo no asimilaba que estaba como en ese momento, ¿sabes? Wow, es como eso es lo peor, que tú piensas que las personas son como tú. Que dices, son buena onda, no puede ser que tengan una actitud mala porque yo soy buena, yo no haría algo así. Pues es como que yo lo visualizaba cuando otras amigas, que es lo que te ponía de ejemplo, ¿no? Cuando me decían, oye, es que mi novio me cela y me arrebata el celular, y tú dices, eso es violento, no lo permita. Y ella decía, no, es que porque me quiere, me cela. O sea, ¿me entiendes? Como yo lo comparaba, que no es el caso, ¿no? O sea, no es que me quiera, eso me queda claro. Pero me refiero a esa situación en la que a veces la persona no es capaz de darse cuenta que está en una situación de víctima, porque nunca ha sido mi condición la de ser víctima, ¿no? O sea, yo siempre me he caminado en empoderamiento femenino, entonces es muy difícil que tú asumas estoy en una posición de víctima, porque ser víctima es estar en un escalón más abajo, en un escalón en el que estás con el pie de alguien encima, ¿no? De débil, de indefensa, y nunca ha sido mi condición, ¿no? Tal vez por todo lo que hemos platicado, porque pues a mí me toca venir de una comunidad, llegar con una sillita, una mesa, estudiar, terminar una carrera, ¿no? Con el apoyo de mis papás, ¿no? Poco a poco, empezar a trabajar con personajes como los que ya te hablé, que para mí era como un gran honor siempre, ¿no? Hablar de las personas que te referí, y era siempre como con base en el trabajo, y era como que no asimilaba yo en algunos momentos que estuviera en esa situación, ¿no? De ser marginada, de ser minimizada, yo no lo quería asimilar. Y entonces va pasando tiempo. ¿Te negabas? La negación. Uh-huh. Estabas en la negación. Y va pasando tiempo y yo no tomo acciones, ¿no? No tomo acciones para frenar algunas cosas que siguieron caminando, y que sigo pues comparándolo con esa, vamos a decir, esa mujer que es violentada y que la violencia va incrementando, ¿no? Porque así como tú acabas de decir, pasó eso y no se dio de un día para otro, así una mujer, yo siempre lo comparaba con eso porque era como mi referencia de estoy en una situación de violencia, o sea, violencia política, ajá, ¿y qué es, no? O sea, que estoy yo en una situación de violencia, o sea, yo, Vanessa Piña, ¿por qué, no? Claro, que es lo mismo que le pasa a las... Estoy haciendo mi trabajo, o sea, ¿me explico? No tendría por qué estar padeciendo esto, porque estoy haciendo mi trabajo. Dentro de la legalidad, no puede ser que me esté pasando algo cuando yo estoy haciendo las cosas bien. Sí, y entonces empieza un tema en el que yo voy reconociendo que esto se va a ir poniendo cada vez peor, porque te digo, yo lo seguía comparando con esa persona que a lo mejor un día una mujer, ¿no? Que es golpeada por su esposo, y el tema va incrementando desde un celarla, desde un empujón, desde un te prohíbo que hagas esto, ¿no? Que vistas así. A un ojo morado, a una lesión, a y que nunca se da de la noche a la mañana, ¿no? Y que yo lo recapitulaba, porque así en todos esos cursos de capacitación de violencia contra la mujer que tomaba, el tema era así. Y yo dije, Vanessa, tienes que reconocer que se va a poner peor. Porque yo tenía siempre la esperanza, y sigo insistiendo como esa mujer violentada,
que el presidente y yo íbamos a poder platicar y íbamos a poder decir, bueno, está bien, vamos a darle vuelta a la hoja, sigamos trabajando, ¿no? No pasó nada. O sea, aún así estás en esa disposición. No, yo estaba en aquel momento. Hoy yo reflexionaba y digo que lo tengo que hacer por Bacalar, ¿no? Y por eso te comentaba que dentro de mí con mucha reserva, con mucho coraje, pero estoy clara que pues no se trata de Vanessa Piña, se trata de Bacalar y hacer el trabajo que nos quedan 2 años. O sea, esto empezó... Y ya se les fueron 3 meses en este tema. Se nos fueron 8 meses ya. 8 meses. 8 meses. ¿Hay algún momento en el que tú digas, creo que puede pasar algo como lo que pasó al final? Digo, sí. ¿Ha sido lo último el tema del Cabildo? ¿Ha sido la última agresión que tú has sentido? Sí, bueno, claro, el tema de violencia hay que reconocerlo como actos u omisiones, ¿no? Y yo hay una omisión, ¿no? En el tema como de invisibilizar mi función, pese a que el 8 de agosto el TECRO... ¿Qué sucede? A ver, vamos a entrar más, porque como te dije cuando llegaste hoy, yo tengo la información que he recibido de las redes sociales y de lo poco que he platicado contigo del tema. No tengo contacto con Chepe, no tengo su versión, no sé. Claro, pero lo que he visto... Sería interesante conocerlo. Sería bueno, ¿no? He visto lo que se ve en redes, es bastante serio. O sea, porque la violencia política es por el ámbito en el que se encuentran. Uh-huh. Pero si lo trasladas a personas que no tienen nada que ver con la política, si lo metes a una empresa, ¿no? Si lo metes claro. a un ámbito laboral que no tiene que ver con política, sí, claro. Sería violencia. Entonces, cualquier tema de violencia pues es muy importante, sobre todo en estos tiempos en los que ya somos más conscientes de lo que puede ser totalmente. La violencia. Hay un punto que es reiterativo, ¿no? Ya entrando en el Código Penal, dice que los actos de violencia política deben ser actos reiterativos, o sea, reiteradamente un uh-huh. ataque hacia tus derechos políticos. Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucede? Pues con todo lo que te vengo relatando, pues ese tipo de situaciones, ¿no? Mantenerme como en una posición de, o sea, ella es la apestada, cuidadito quien, ¿no? Porque eso en política es un mensaje, cuidadito quien haga equipo con esta. Digo con esto porque... Oye, pues, y el uso del... Bueno, no sé qué tanto se pueda usar, pero mediáticamente has tenido también, te han dado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Claro, eso es también, te digo, para bien o para mal, pues llevamos ya muchos años en política y sabemos cómo se opera. Pero nunca te deja de doler, Vanessa. Claro, ¿no? Sobre todo... O sea, muy, muy, muy valiente, muy fuerte, muy todo, pero llegas a tu casa y te duele. Sí, claro, sobre todo cuando uno está sola, ¿no? Es cuando uno dice, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué se expresan así de mí? ¿Por qué me dicen estas cosas, no? ¿Por qué insisten con un chisme que, o sea, a quién se le ocurre que pudo haber pasado, no? Me refiero al famoso chisme de las chanclas, ¿no? Que tú conociste muy bien. Sí. Que de hecho sí. Tú conociste muy bien porque que fui a ver a las personas y hablé con ellas. Que fue el primero que me dio la apertura porque todo el mundo me... ¿Cómo se dice cuando te dan con te dan con un látigo? Sí. Te lapidan. Te lapidan, te apedrean, te dan con todo, sí. En el 2017, ¿te acordarás? Yo todavía lo recuerdo, 2 de febrero del 2017. Cuando se da ese chisme que yo no imaginé que tomara la dimensión que tomó. ¿Llegó acá a Nacional? Internacional, porque yo intenté demandar a los medios que habían sacado, y que eran un montón, y que no iba a acabar, ¿verdad? Pero la idea era como al medio de origen, al que dio origen a la nota. Que como dato interesante, debo decirte que es una persona que hoy trabaja para Chepe Contreras, quien crea ese chisme en el 2017 y que hoy está como parte de su equipo de comunicación, ¿no? Y que en aquel entonces lo hace... Aquí no existen las coincidencias. No hay coincidencias. De hecho, en política hay ese refrán, en política no hay coincidencias.
si me permite remontarme, que a lo mejor ya ni vale la pena. No. Es que me ni gustaría ni platicar vale que la fuimos a pena. ese poblado. ¿Dónde fue? Miguel Hidalgo. A Miguel Hidalgo. Y hablamos con la persona y la señora dijo, no, yo no sé ni de qué me están hablando. Muy asustada, A mí ¿no? cuando salí me preguntaron Muy que si usted asustada. me había dicho que yo me quite las chanclas, y yo me las quité porque cuando entré vi que estaba sucio y salí y las dejé ahí. Claro, muy Y asustada. a mí esa gente quería que yo les dijera que usted me pidió que... No, dice, yo no voy a decir, yo lo tengo en video. Sí, Bueno, yo también tengo los videos de la presidencia municipal donde la persona ya entra sin las sandalias, ¿no? Sí, y me Donde acuerdo que jamás compartí ese estando video. dentro de la presidencia se les pidió, Nunca. ellos ya entran así. Sí. Fíjate Que es que una voy a costumbre. subir nuevamente ese video porque la página de Facebook que tenía antes me la hackearon, la perdí toda Ujú, y esos videos estaban en mi página de Facebook. ujú. Voy a subirlos y te los voy a mandar también para que los Ya compartas. no quiero recordar cosas. Es que es importante Ya no porque quiero recordar cosas. hay muchas personas y lo más importante es que ese video fue grabado en esos días, no hoy. Claro, ¿No? no, Que de no vayan hecho a decir, el "Ah, video ya". de la presidencia municipal, porque también te lo compartimos, porque pues se volvió un tema muy viral. Sí. Nosotros compartimos, ¿no? Como en una contrarréplica de esas notas amarillistas, el video de las cámaras de la presidencia municipal de Bacalar con fecha y hora, donde la persona entra con su esposo sin las Sin sandalias, zapatos. ¿no? Que es Sí. una costumbre que siguen Que teniendo es gente noble. quien es político de ras de tierra o cualquier Sí. persona que se jacte de conocer Bacalar y sus Y comunidades la nobleza de su sabrá gente. que es una Sí, claro. ¿cómo se llama? Una tradición, una costumbre reiterada, ¿no? Yo todavía estuve en Pantera, justo qué chistoso, fíjate, estuve ayer en Pantera, ahí en tu casa, bueno, que es Gracias. casa de mis papás. Gracias. Y llegó una niña, Anisa se llama. Llegó con su abuelita, que es muy amiga de mi mamá, doña Mónica. Y entra la niña y se quita las chanclas para entrar a mi casa. Y le digo, niño, por No, favor, por favor. póntelas, porque por eso los periodistas me sacan notas. Y la abuelita se quedó así como Claro. impactada, porque yo le dije eso, ¿no? Así como que, porque es justo lo que no se hizo en aquella ocasión. O sea, tú respetas, no le puedes decir a la gente, oye, abróchate la camisa cuando entres o ponte los zapatos. Eso sí es como contravenir con una elección tuya de decir yo entro y salgo así. Claro que tú lo ves desde la perspectiva de que eso es como, no sé, como algo... Normal. Que lo hagan. No, tú tal vez lo ves como algo como demasiado humilde que no debería suceder, pero para ellos es como una costumbre que ya hacen, ¿no? Entonces tú como servidor público, pues no cuestionas cómo llega la gente, ¿no? Y no le dices ponte sombrero. Ponte tus zapatos, mano, ¿no? Y me acuerdo porque hubiera perfectamente. podido sí, ser sí, sí. como que, ¿no? Una agresión o... Pues nosotros servimos en aquel momento y lo hice durante 5 años. Pero sí te dieron durísimo, ¿no? Fatal. Sí te dieron durísimo y se subieron al tren todos los copy-pasters. Esos hay muchos de los que se dicen periodistas, reporteros, que en realidad son copy-pasters. Copian y pegan. No comprueban, no hablan, no investigan, no toman fotos, no tienen nada. Copian Pues mira, una nota y la pegan. ahí es donde comprobé que el amarillismo vende. Claro. Si no, no existiría Que la el alarma, ¿no? amarillismo vende, el morbo vende. En aquel momento era la secretaria particular del presidente municipal. Que al final de le cuentas el pide- golpe era contra Alexander. Era El ya un golpe era para tema. Alexander, sí, tú estabas era en un- medio. Sí, exacto, era un tema reiterado que venía dándose en los medios de comunicación. Yo hoy voy a hablar de eso, pero en aquel momento debo confesar y que me disculpe Alexander. Me había pedido, ya no des ninguna declaración. Había venido dándose un proceso de golpeteo mediático contra Alexander Cetina, porque evidentemente varios medios no recibían Por la falta de convenios. la falta de convenios. No tengas miedo de decirlo, no te preocupes, aquí No, es que en de aquel eso momento se él me trata. dijo, preferentemente no digas nada de eso, por favor. Por eso dijo que me disculpes y ahora no se lo vayas a pasar. No, ya ahorita es una tendencia no dar convenios. Se empezó en el 2018, por eso nos ha ido mediáticamente. Sobre todo a los que estábamos en comunicación que no dábamos convenios.
ellos se lo tomaron personal y se hicieron enemigos de toda esta ideología de no dar convenios, porque es parte de la ideología de la transformación de Andrés Manuel, y nosotros estamos en ese tema, y ahí nos metimos al barco, y la gente se ofendió. Oye, ¿por qué no me das un convenio si tengo 35 años recibiendo un convenio? No valgo suficiente para tener un convenio. ¿Tú qué te crees, cabrón? El cuarto poder. Pues nada, no me creo nada. El cuarto poder. Siempre que alguien tenga poder va a reaccionar, como le hemos venido diciendo. Y la falta de convenios resulta en ataques mediáticos. Que ya venía recibiendo Alexander, ¿no? Yo recuerdo, te lo voy a contar como una anécdota, que en el periódico, X periódico, estaba en la primera plana Alexander y varios días, y yo me acuerdo que pues yo, siendo su particular, pues yo le llevaba la agenda, como se dice una particular, es ojos y oídos del presidente municipal. Cuando no está, tienes que estar pendiente de lo que sucede para... Claro. Y yo siempre le avisaba, y me acuerdo que hasta yo ponía allá a mi equipo a que recortar las notas, y yo le pasaba un informe de los medios de comunicación. Llega un punto en el que él me dice, ya sé que me están golpeteando. Llévate tu periódico y ya deja de hacer eso, que solo estás perdiendo el tiempo. Yo ya sé por qué me estás golpeando. ¿Estás de acuerdo? Y le dije, bueno. Pasan varios días y quien había aparecido en primera plana era yo, porque esa nota apareció en portada en aquel entonces del Novedades. No, fue un boom. Que era que es un periódico, pues bueno, sobra decir, ¿no? Sí. Y me acuerdo que yo... O sea, que tú saliste en primera plana de Novedades, ya somos dos. Yo también salí en primera plana de Novedades. Pero es que el tema fue chistoso, porque me acuerdo que dijo Alexander, ya, deja, estás perdiendo el tiempo, ya deja de estarme pasando esas notas, yo ya sé por qué. Y yo le dije, bueno, pues está bien, presidente, ¿no? Y yo pues siempre... Claro, y al final de cuentas es doloroso, ¿no? Es doloroso porque pues te vapulean, te llegan, a mí me llegaron mensajes pues muy fuertes, ¿no? O sea, diciendo, oye, ojalá te mueras, y no sé, o sea, cosas horribles, ¿verdad? Amigos, o sea, cuando te lo dice gente que no conoces, pues tú dices, bueno, está bien, no me conocen, ¿no? Claro, no me conocen y se dejan llevar. Al final yo lo veía como que se dejaban llevar siendo solidarios con un acto que ellos asumían sí había sufrido esta persona, ¿no? Un acto de discriminación. Y que pues ahí tú de repente dices, pues cuántas veces yo también he compartido cosas que no me constan, y de repente dicen, oye, fulanito se pasó de lanza y hizo esto, pues dices, pues compártelo, ¿no? ¿Para qué lo anda haciendo? Y es ahí cuando uno dice el poder de las redes sociales, y cuando uno no reflexiona o no es responsable de la información que comparte, porque tú estás en tu día a día y tú dices, como dicen por ahí, una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Y dices, pues si todos lo comparten, pues es verdad, ¿y para qué hizo eso, no? Claro. ¿No? O sea, yo me ponía en ese papel de que justo la gente no es que tuviera que conocerme, sino que se fue tan viral que la gente dijo, creyeron. Esto es... Así pasó. Eso pasó. Y por más que se hizo el video y lo subimos, ya el impacto, y hasta el día de hoy sigue sonando. Sigue sonando como un tema que han utilizado pues quienes hoy son mis adversarios, porque nos convertimos en adversarios, Chepe Contreras y una servidora, después de haber llegado de la mano a esa planilla, ¿no? Después de haber cantado victoria en aquel 2021, haber tomado protesta juntos y todo ese rollo, nos convertimos en adversarios políticos. Y que pues hoy lo han utilizado para denostarme, porque fue una nota que impactó mucho. Pues como decimos, se volvió viral a nivel nacional. Yo me acuerdo que me hablaban de Puebla, de Monterrey, de Guanajuato, y me decían, oye, es cierto que usted hizo eso. Cuando pasó en el momento más álgido, más intenso de todo este tema mediático, que es una tormenta emocional y que te pega durísimo, llegabas a tu casa a las 8 o 9 de la noche y ¿cómo te sentías? Yo me sumergí en una burbuja como de protección, ¿sabes? O sea, yo traté de nunca asimilar que estaba pasando eso. Nunca lo quise yo asimilar. A diferencia de lo que te platicaba que sucedió con Chepe, en el que yo no lograba asimilar porque mi cabecita no entendía que estabas en una situación de víctima y de violencia, porque yo decía, yo nunca he sido víctima, ¿no? O sea, yo siempre he logrado resolver las cosas que se me ponen y nunca he sido una persona débil, por el contrario, soy una mujer empoderada. A diferencia de eso, que no lograba asimilarlo de manera
inconsciente, cuando pasa el tema de el chisme de las chanclas, yo de manera muy consciente me sumerjo como en una burbuja de protección, de decir, todo eso que están diciendo no es cierto. Yo no hice eso nunca, no me atrevería a hacerlo porque pues vengo de una familia con valores, una familia además humilde, ¿no? Mi mamá ama de casa, mi papá se dedica a las labores del campo, entonces que mi condición incluso de, vamos a decir, de vida, ¿no? En la que yo he crecido, pues no daba para hacer un acto tan deslenable como ese, ¿no? ¿Sí me explico? Claro. O sea, tal vez una persona que ha nacido en cuna de oro, claro. ¿Sabes? Ese tipo de gente que a lo mejor dirá, pues oye, pero yo decía, si todo eso que está pasando y que están diciendo no es cierto, entonces Vanessa, tú aléjate de eso. Tú no te dejes influenciar ni te dejes permear por todas esas, porque eran agresiones, ¿no? Cada comentario, cada compartida, cada burla, ¿no? Porque bajaron mis fotos y empezaron a hacer memes y ya sabes, ¿no? Todo el tema que se da. Y me decían, cierra tu face. Y yo me negaba y yo decía, no, hagan lo que quieran, yo aquí voy a seguir. Y yo recuerdo que incluso me habló una amiga que trabaja en la comisión, sigue trabajando ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y me dice, yo te voy a recomendar algo muy seriamente. Cuídate porque normalmente este tipo de chismes, cuando se vuelven virales, tardan 3-4 días. Si el tuyo lleva una semana y sigue en su punto más... Estuvo terrible. Más álgido. Entonces cuídate porque hay gente que sí es capaz, pues de repente de hacerte una grosería o de pararte en la calle y decirte, agredirte verbalmente. Entonces por experiencia, por el lugar donde yo estoy y lo que he visto, te recomiendo que te cuides. Y yo decía, no pasa nada, no pasa, es que la gente pues está ahorita en el morbo de compartir algo y los medios dándose pues gusto, ¿no? Dándole vuelo. Dándole vuelo. Y yo traté de pues de protegerme a mí misma de esa manera, de no pensarlo. Alexander me llama, él sí, porque yo no vi venir la magnitud de ese chisme. Alexander sí. Me acuerdo que iba para Cancún a una rueda de prensa de pueblos mágicos, con Valladolid, Tulum, otros pueblos mágicos. Y me dice, pues quiero que estés tranquila por lo que va a pasar. Y yo le digo, pues es que yo soy tranquila, al rato voy a ir a la oficina. Discúlpame porque hoy me desperté un poco tarde porque evidentemente emocionalmente ese chisme se había dado un día antes y ya como que ya me tenía un poco... Pero discúlpame, es que pensé que no me ibas a llamar porque ya ibas para tu rueda de prensa. Me dice, pues quiero que estés tranquila, que todo lo que vaya a pasar lo tomes como algo que... Pues él empieza como a prepararme, ¿no? Entonces ahí supe que él sí sabía lo que iba a venir, yo no. Yo decía, no pasa nada, porque apenas tenía una tarde y ya tenía como, no sé cuántas miles de compartidas, ¿no? Tremendo. Y él me dice, quiero que estés tranquila, las redes sociales pues son un recipiente donde la gente vierte sus frustraciones, donde al no estar de frente con la persona, detrás de un celular o detrás de una pantalla, pues sacan todos sus... Sí, claro. Todas sus frustraciones, sus corajes. El hate. Y quiero que estés tranquila. Yo tengo mucha confianza en ti. Yo sé que tú serías pues incapaz de estar ahí. Yo cuando te pedí que estuvieras en la presidencia lo hice porque sabía que podía tener contigo una servidora pública de calidad, siempre humilde, siempre sencilla. Y yo tengo mucha confianza en ti y la voy a seguir teniendo. Y yo le digo, bueno, pues si tal vez sea bueno que yo me retire de la presidencia y que todo esto se tranquilice, pues yo no quiero afectarlo, presidente, yo estoy a sus órdenes y tal vez sí, pues hay algún otro espacio y pues bueno, dejamos pasar esto. Y me dice, no, tú vas a seguir ahí. Le digo, bueno, pues lo digo para ayudarlo y yo estoy a sus órdenes. Y me dice que no. Y es la manera en la que me tranquiliza y pues bueno, yo logro seguir mis actividades, pues metiéndome en esa burbuja en la que no quería que me afectara nada de lo que decían, pero sí eran cosas muy fuertes, muy reiteradas a mi WhatsApp, no solamente al Facebook, amigos, ¿no? Personas que me decían, no sé cómo hiciste eso, eres de lo peor, ojalá te mueras, o sea, gente así, ¿no? Y yo siempre trataba como de hacer mi trabajo y pues bueno, en algún momento va a pasar.
Y pues bueno, han pasado 5 años y sigue el tema y pues la verdad que ya al final lo veo como un aprendizaje en el sentido de que cuando alguien me dice, oye, mira, hoy están diciendo algo, cualquier tema, ¿no? Están diciendo algo negativo de ti, que eres muy soberbia, que, ¿sabes? Por todo este tema, pues ha habido como... Le digo, ¿sabes qué? Yo ya tengo mucho callo, porque como el chisme de las chanclas, con rating nacional, no va a haber otro. Entonces hoy lo que digan de mí, yo ya estoy ya estoy, como dicen por ahí, como dicen cuando estás como curtida. Ya estás curtida. Ya estoy curtida. Entonces para mí ya fue como que pasé por lo peor y hoy nada me pudiera doblar. Y bueno, ahorita te enfrentas en el Cabildo a esto denominado, bueno, no sé si decirlo, presuntamente violencia política, bueno, porque ya lo va a decidir el tribunal, ¿no? Es violencia política, yo lo veo clarísimo. Yo lo veo clarísimo. Lo voy a decir, hoy tengo yo la confianza puesta en la autoridad electoral, pero con independencia de lo que resuelvan, hoy, con base en la ley, y tú puedes tomar la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres de Quintana Roo, y todo lo que yo he dicho públicamente encaja perfectamente en actos de violencia política. Tengo toda la confianza puesta en la autoridad electoral, pero sin duda pues ellos tienen la última palabra en el tema de dar una resolución oficial. Explícanos qué pasó. Quiero que la gente que no lo sabe lo sepa. ¿Qué pasa? Te avisan, ¿sabes qué? Ahí te van a dar para abajo en la sesión de Cabildo, te van a quitar tus derechos. ¿Qué onda? ¿Cómo es ese día? ¿Cómo transcurre ese día? ¿Y qué era tu pensamiento cuando estaba transcurriendo? De alguna manera, yo ya estaba preparada para ese momento, psicológicamente, porque el ciudadano ya lo venía anunciando, ¿no? Ya venía diciendo, la voy a quitar, ya. Es lo que me decía el círculo municipal, ¿no? Ya lo tienes harta y te va a quitar. Y tenemos prohibido hablarte y discúlpanos, eres nuestra amiga, pero pues yo creo que sí deberías ir a hablar con él y disculparte por todo lo que ha pasado, ¿no? Consejos de buenos amigos y amigas, ¿no? Y yo digo, ¿cómo me va a quitar, no? Si yo soy puesta por elección popular. No me puso él. Pero ya me venían dando información de que él ya venía pidiéndolo a su equipo y que le hicieran como pudieran y me quitaran. Ahora, pero también habla muy mal del equipo del Cabildo, que hace una cosa totalmente ilegal, levanta la mano, ¿no? Yo ahí lo dejo a valoración de la ciudadanía. O sea, pero ni siquiera está en el organismo, o sea, en la ley orgánica de los municipios, no existe esa figura, o existe la forma que los regidores puedan quitarle los derechos a la síndico. Obvio, no, ya lo resolvió el TECRO. No existe, ya lo resolvió el Tribunal Electoral, fue una extralimitación en las funciones. Eso tú lo puede hacer el Congreso. A través de un juicio político que lleva un debido proceso en el que hay un periodo de pruebas y alegatos en el que tú te defiendes, no puedes ser vencido sin haber tenido la oportunidad de defenderte. Y me pregunto cómo es posible que una persona tenga la capacidad de negociar, de hacer política con los regidores para que levanten la mano para un tema ilegal, pero no tenga la capacidad política de hacer política contigo, de acercarte a ti y decir, bueno, vamos a arreglar esto. O sea, platico con 7, los convenzo que voten con 6. Un tema ilegal. Con 6, con el 7. Con un tema ilegal, los convenzo con 7 y no lo con 6 y no lo hago con 1. O sea, yo no digo si sí o si no, te digo, conozco tu parte y estoy contigo y te apoyo. Gracias. La violencia política me queda clarísima en lo que yo vi en la sesión de Cabildo, porque además soy experto, ¿eh? O sea, sí. He leído todo lo que quieras sobre violencia política, estoy acusado de violencia política, fui a un juicio, no hubo ejercicio. No, y te tocó estar en una administración en la que también se da un cabildazo, ¿no? Sí, también. O sea, el mayoriteo, sí, claro, desde claro. un tema, bueno, así yo es. no voy a entrar ahí en un tema legal. Entonces, desde un tema legal se da un mayoriteo. Conozco el tema de la violencia política, he leído los artículos de la Constitución, lo sé. Y yo lo que vi se configura, y te lo dije cuando te invité a este podcast. Yo veo claramente que se pero bueno, vamos a esperar que la ley se ejerza como se tiene que ejercer, ¿no? Que Repito que tengo toda la confianza puesta en la autoridad electoral. Esperemos que así sea. Pero lo que sí critico, y que estoy seguro que puedo criticar, con todo el respeto,
es la falta de oficio político. Eso sí, las personas que votaron por un presidente municipal esperan muchísimo más de un ejercicio de política, una negociación. Vamos a llegar a un acuerdo para el bien del pueblo. Quitarte los derechos no significa favorecer al pueblo, significa hasta donde entiendo, por lo que hemos platicado hoy, una represalia, un ejercicio de poder, ¿no? Aquí, ¿no? Eso sí lo puedo criticar. Y eso es lo que está, y esa es la razón por la que estamos aquí. Ahora, ¿qué logras? El Tribunal Electoral te da la razón, ya te restituyeron tus derechos políticos, se cancela todo. Vamos a ver, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué sucedió después? Oye, discúlpame, oye, ¿qué onda? Nada, normal, llegaste a la sesión de cabildo y todo normal. No ha pasado nada. No ha habido sesión de cabildo desde ese momento. El 8 de agosto se da la restitución, hoy es 22. Pero tienen obligación de sesionar. Sí, claro, hubo sí hay la obligación de hacer dos sesiones ordinarias. Pero bueno, no ha habido, ¿no? Ya se les va a acabar el mes. ¿En una semana? Tendrían que haber 2 sesiones en la próxima semana, en las que vas a fungir como síndico. Síndica, sí, claro. Interesante. ¿Y qué buscas? Le quitan los derechos políticos porque la consecuencia sería la inhabilitación, ¿no? O sea, a inscribirlo en el libro de violentadores políticos, imposibilitarlo para una reelección, claro. o le quitan el cargo. ¿Cuál es el resultado de eso? Desde luego, eso lo va a determinar la autoridad electoral. Yo con el equipo jurídico que me ha llevado pues esta defensa legal, pues sí hemos analizado las posibles consecuencias o posibles sanciones que derivan de actos de violencia política en razón de género, en la que desde luego pues van desde las mínimas, como tú lo sabes, una disculpa pública, la remoción del cargo o la inhabilitación para participar en próximos procesos electorales. O sea, ¿existe la posibilidad de retirarlo del cargo? Sí, claro. Yo lo denuncié por vía penal también. El precedente es interesantísimo, porque es la primera vez, como dices, que se denuncia a un presidente municipal. Y es la primera vez que puede haber una consecuencia real. Pero ¿cuál sería en realidad esa consecuencia real? Digo, puede ser una disculpa pública, puede ser la sanción que me acabas de decir, todo. Pero ¿cuál sería una realidad que tú esperas? Pues mira, yo puedo esperar muchas cosas. Pero sin duda, quien tiene la última palabra es la autoridad electoral, ¿no? Con el equipo jurídico que está llevando mi defensa legal, pues hemos analizado diferentes posibles sanciones que pudieran darse después de los actos que he venido padeciendo y que perfectamente encajan en violencia política en razón de género. Como acabas de decir, una disculpa pública, la remoción del cargo o la inhabilitación para participar en próximos procesos electorales, que también se le conoce como retirarle su modo honesto de vivir y ser inscrito en el padrón de agresores y estar inhabilitado para participar en cualquier otra contienda electoral o campaña, ¿no? Pongo mi confianza en la autoridad correspondiente, en la autoridad electoral, en la Fiscalía General. Yo ya he hecho lo que me corresponde en el sentido de cubrir todos esos recursos legales a los que ha dado lugar cada uno de estos actos que yo he venido padeciendo desde hace más de 8 meses. Y lo hago no por Vanessa Piña, lo hago para dejar un precedente de manera determinante para todas aquellas mujeres que también están viviendo violencia política y que a raíz de mi caso pues me lo han comentado, ¿no? Me han dicho, oye, a mí también me quitaron el asesor, a mí también han dejado de invitarme a los eventos, a las giras de trabajo del presidente, ¿no? Y hoy que yo escucho en tus entrevistas que lo mencionas, me doy cuenta que yo también estoy siendo víctima de violencia política, ¿no?
Porque al final, Rodri, el tema de violencia política como parte de la normativa legal es reciente. Sí, Recordaremos claro, que existe, no sé, a raíz del 2020, si no me equivoco, de manera aquí en nuestro estado. En el 2018 se hizo en el Congreso, pero el Congreso no estaba facultado para emitir esta ley. Es hasta el 2020. Es el 2020 que se deroga en el Congreso Sí. a nivel estatal y se aplica la del nivel federal, que es en el 2020. Tal cual está. Entonces es reciente, pero hay quien sigue confundiendo este tipo de actos como actos de la vieja práctica, ¿no? La ley del garrote. Si no te disciplinas, te va de la chingada, ¿no? Atente a las consecuencias, ¿no? Por eso todos quieren estar bajo la sombra del árbol. Sí, pero no puedes dejarte. Pues no hay que puedes dejar dejar atrás a las mujeres que vienen. hay que dejar un precedente, Rodrigo, porque como digo, no se trata de Vanessa Piña. Se trata del mensaje y ojalá las autoridades que les corresponde resolver este tema lo vean así. El mensaje que le estaremos dando a las mujeres, no solo de Bacalar, de Quintana Roo. Y si resulta en un... ¿Usted disculpe? No. Insisto, no por Vanessa Piña. O sea, no porque yo diga, no, mi ego, ¿no? O mi dignidad, ¿no? No, yo no voy a aceptar eso, ¿no? Tu orgullo. Mi orgullo, ¿no? No se trata de eso. Se trata, insisto, del mensaje que le estaremos dando a las mujeres que están viviendo violencia política o que pudieran vivir violencia política, porque Bacalar va a seguir teniendo a lo largo de su historia muchas más síndicas municipales. O presidentas municipales. O presidentas municipales o en el estado, muchas mujeres en el ejercicio del cargo público. Y es importante que cada uno de los actos que hoy ha recibido Vanessa Piña, y que repito, yo estoy muy segura con el equipo jurídico que hemos trabajado, que cada uno de esos actos hoy están debidamente evidenciados como actos de violencia política en razón de género, merecen una sanción y no puede ser una disculpa pública. Porque hoy quien se atreve a hacer una agresión de ese nivel no puede decir, oye, pues no pasa nada, al final me disculpo, ¿no? Y a lo mejor hasta con una sonrisa por dentro de, pues, no pasó nada, ¿no? Me disculpé y perdiste 8 meses en abogados, que me ha costado, ¿no? Los servicios profesionales de una persona que ha dedicado su tiempo, sus conocimientos y experiencia, me han costado dinero, me han costado emocionalmente un desgaste, psicológicamente. Y te ha costado el escarnio que te han estado dando y moviendo todos los medios para que te peguen. No, me ha costado golpeteo mediático, me ha costado pues muchas situaciones. Y que hoy no es posible que alguien que esté viviendo violencia política le digan, bueno, acepta una disculpa y pues ya, vete contento y da gracias, ¿no? De que pues bueno, ya hubo una sanción. ¿Cuánto vale tu dolor, no? Pues insisto, el mensaje que le podamos dejar a las próximas mujeres, que yo espero que yo sea la última, ¿no? Pero sabemos que la realidad dista mucho de que yo pueda ser la primera, porque fíjate que es la primera denuncia por violencia política, pero no es el primer caso de violencia política. No, claro. De eso estamos claro, Rodri, que el tema que está viviendo Vanessa Piña no es el primer caso de violencia política en razón de género que se ejerce contra una mujer en el cargo público. No es el primero, es la primera denuncia. Y ha habido muchas otras que hay que preguntarnos por qué no. Porque no tienen fe en la resolución de las autoridades, porque el miedo es mucho más grande que haya represalias peores, ¿no? Si ya está enojado porque yo no hice caso con esto y si lo denuncio se va a poner peor, ¿no? Que era también mi miedo, ¿no? Yo cuando iba a poner la queja, yo iba con mucho miedo. Dije, ¿y ahora qué va a pasar, no? Si ya ha pasado todo esto. Entonces ha habido muchos casos que existen, Rodri, que me los han confirmado varias otras colegas, compañeras, sí, que similares están en otros municipios y que no se atreven a denunciar porque pues se necesita tener mucho valor, mucha valentía para decir, aún con miedo tengo que hacerlo, porque insisto, es el precedente
que hoy tenemos que dejar para romper, ¿no? Porque cuando tú no denuncias, cuando tú no levantas la voz, pues se siguen generando esos atropellos porque nada pasa, ¿no? El agresor dice, pues, ay, ¿qué me vas a hacer? Pues nada pasa. O sea, yo tengo poder, yo tengo contactos. ¿Estás segura que quieres perder el tiempo? Porque eran los mensajes que yo recibía, ¿no? Hagas lo que hagas, no va a pasar nada. Yo le dije, sí, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Y por eso yo lo decía en las entrevistas, tope hasta donde tope, no por Vanessa Piña, por las mujeres que están hoy viviendo violencia política y que no se atreven a decirlo, porque hay muchas, no es tan fácil, Rodri. O sea, yo te lo decía, es como el tema de la mujer que es violentada y que pues denuncia, es que no es muy fácil, ¿no? Porque si el hombre de por sí ya está enojado por esto, se va a poner peor, ¿no? Hay muchas situaciones que hoy comprendo y que si no las hubiera estado viviendo yo, pues no eres empática con todas aquellas mujeres que tú dices, ¿y por qué no denuncia? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué? No es fácil, ¿no? No es fácil, o sea, es un tema de mucho temor, de decir, y si nada pasa voy a quedar pues como, vamos a decirlo así, como en ridículo, ¿no? De que mira, no pudo, o sea, y te repito, no es un tema de ego, sino un tema de que influyen muchas situaciones que tienen que ver con el uso o el abuso del poder. Entonces hay que dejar un precedente, hay que hacerlo y hay que dejarle ese mensaje a las mujeres, ¿no? Cuando alguien se atreve a violentar a una mujer, hay esta sanción y tiene que ser una lección que de verdad, tiene que ser una sanción que de verdad represente una lección para que no se vuelvan a cometer estos actos. Porque una persona que dice, pues hago lo que sea, minimizo, la quito del cargo, la violento, le quito personal, la mando a amenazar, no sé qué, y queda una disculpa pública, pues no pierde nada, ¿no? Wow. En cambio, si tú le dices, la quito del cargo o la inhabilito para próximos procesos, ya la piensas. Yo creo que ya la van a pensar. Y ese es el mensaje claro que tenemos que dar, no por Vanessa Piña. Vanessa Piña ya está en esta situación y difícilmente pudiera recomponerse desde un lado personal, que es lo que yo te decía al inicio de la entrevista, ¿no? Muy difícilmente el día de mañana vayamos a poder ser los grandes amigos porque ya pasaron muchas cosas y ya hay un tema pues de mucha distancia personal, pero sin lugar a dudas no es la historia que yo quisiera que viviera ninguna otra mujer, porque es una situación muy difícil que toca incluso aristas que te lastiman cuando sabes que, por ejemplo, tu familia pierde la tranquilidad, cuando te llama cada rato y te dice, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Por favor, cuídate, ¿no? Y cuando sabes que todo esto se traslapa a esferas personales, pues duelen, ¿no? Duelen porque uno cuando está en política sabe que está expuesto a muchas cosas, ¿no? Como cualquier oficio, ¿no? Como dicen por ahí, como gajes del oficio, hay como hay a veces situaciones que no puedes controlar, pero ya cuando eso le roba tranquilidad a tu familia, ya cuando eso te pone en una situación de exhibición pública, ya cuando eso te pone en un papel de obstaculización política, que uno como política se dedica a eso, ¿no? Y tú dices, quiero seguir caminando y sientes que te obstaculizan y sientes que te meten el pie, pues ya toca esferas muy complicadas que derivan en pues situaciones que quieras o no, Rodri, pues sí te afectan, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente, pierdes tranquilidad, pierdes tiempo, ¿no? En situaciones que hoy me tocan resolver cuando debería yo estar caminando pues hacia aquel escenario político que yo pensé que iba a darse cuando llegué a tomar protesta en aquel 30 de septiembre del 2021. Hoy pues yo tengo que rendirle cuentas claras a alguien y esta es la ciudadanía bacalarense. Y nuestro ayuntamiento lo merece. Nuestro municipio es muy joven, tiene apenas 11 años y yo creo que estamos en un muy buen momento de la historia para sentar las bases sólidas y correctas para que Bacalar siga caminando sobre ese andamiaje, de manera tal que la próxima sindicatura municipal debe seguir siendo, desde el lado de los y las bacalarenses, desde el lado de la ciudadanía, debe seguir siendo
muy exigente para esa figura y para todos los cargos municipales, ¿no? O sea, dicho sea de paso. O sea, hoy los bacalarenses debemos asumir o deben asumir como ciudadanos y ciudadanas el papel de exigirle a los servidores públicos cuentas claras y como se deben, para que los puestos públicos que hoy ostentamos u ostenta cualquier personaje de la política, pues realmente se lleve a cabo, ¿no? Y no nada más sea de adorno y de membrete, ¿no? Soy la síndica municipal y saludo en todos los eventos y no, transparencia, cuentas claras, resultados, trabajo, ¿no? Eso es lo que la ciudadanía debería exigirse a sí misma para exigirle a sus representantes populares, porque eso es lo que somos. Así representamos hay que volver a unirlos a la ciudadanía. Así es. Y si tú contratas a alguien, ¿qué esperas? Pues que te dé resultados, ¿no? No que te diga, soy el gerente. Sí, gracias, nos vemos en 3 años que venga por el refrendo. Entonces, yo creo que estamos en un muy buen momento de la historia para sentar bases sólidas para Bacalar. Yo pienso en Bacalar porque ahí estoy, ¿no? Ahí estoy trabajando y pues es mi casa y uno siempre quiere cuidar su casa, ¿no? Uno siempre quiere dejar bonita su casa, tenerla limpia, ¿no? Presumirla, ¿no? Y yo creo que estamos tan poderoso, tan hermoso, tanto potencial que tiene con Bacalar, un potencial grandísimo, con un potencial grandísimo de la economía del turismo está ahí. Y eso tenemos que creérnoslo nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, hablo de los y las bacalarenses, de decir, esta es la posición en la que hoy tenemos que dar lo mejor para que Bacalar llegue a ese punto en el que tarde o temprano va a llegar. Porque una belleza sin igual como la que tenemos va a seguir siendo el atractivo para miles y miles y miles en muchos años más. Y espero que para siempre. Espero que sigas ahí. Pues sin duda la ciudadanía será siempre la que decida. Y las condiciones políticas, seamos claros, pues bueno, hay quienes deciden, ¿no? Primero hay una preselección y después una elección. De donde se pueda. De donde se pueda, yo creo que siempre, como en mi casa me enseñaron, siempre hay que ser el mejor en lo que sea que hagas, por cualquier oficio, así me decía mi papá. Bueno, me dice mi papá, que a Dios gracias lo tenemos con nosotros, lo que sea que vayas a hacer, a lo que sea que te vayas a dedicar, siempre hazlo de la mejor manera, siempre da lo mejor, zapatero, lo que sea, lo tienes que hacer de lo mejor, ¿no? Y siempre me enseñaron así. Y ¿Te queda eso? Sí, fíjate que me acuerdo que, no sé, de repente había una asignatura que no te gustaba, química o demás, y decía mi papá, pues esa es a la que le tienes que poner más atención para que salgas bien. Y entonces siempre aprendí que la que menos me gustaba le tenía que dedicar más tiempo para que no me gustara, pero para que yo la sacara bien, ¿no? Claro. Entonces siempre hay que dedicarle mucho esfuerzo, mucho tiempo para dar buenos resultados, porque estar en el servicio público es un honor. Muchos quisieran estar ahí y a veces solo unos cuantos están. Y servir al lugar al que vives y tener la oportunidad de hacer cosas, que tengan la incidencia y el impacto, que como decíamos cuando tú eras niña, decías, ay, pues voy a hacer todas esas cosas, pues es en realidad un honor, ¿no? Es un honor y hay que verlo y desarrollarlo así. Es un honor, como tú dices, es un honor perseguir tus ideales todos los días, hacer lo que te gusta y tener esa meta clara. Porque esas aspiraciones son las que te dan los lineamientos para manejar. Si quieres ser maratonista, no puedes quedarte en el sillón. Claro, tienes que ir a correr. Sí, todos los días. Porque tienes el sueño de ser un maratonista. Si tienes el sueño de ser un presidente, pues no puedes andar por las ramas haciendo chacaladas. Tienes que ser una persona íntegra, ¿no? Claro. Y para ahí vas. Te agradezco mucho que lo hayas compartido con nosotros. Gracias a ti por permitirme esta entrevista un poco más amplia, un poco más, pues desde mi visión personal, ¿no? De cómo yo he llevado todo esto. Pero me dijiste que no habías terminado, termina. Claro que no he terminado, porque me decías hacia dónde vamos, ¿no? Una, pues es darle como esa, pues ya decía yo, como esa dignidad a la sindicatura, ¿no? Ejercer el papel realmente que implica,
¿no? Ser una representante popular en esa posición. ¿Qué necesita Bacalar ahorita? Ahorita me refiero a los próximos 6 años. ¿Qué necesita? Pues te diría yo... Dime una cosa. Ser garante de los derechos de las mujeres. O sea, no es posible que en estos tiempos alguien esté viviendo violencia política como la vivía, lo voy a decir con mucho respeto, nuestras abuelitas, ¿no? Hace muchos años, en las que decías, pues, oye, pues ni modo, me tocó este marido, pues hay que aguantar. No, ¿sabes? Claro. O sea, ya no estamos en estos tiempos, ni en aquel tiempo debió haber sido justificable. Pero me refiero en el tema de visión o concepción de esos momentos. Hoy es inconcebible que exista violencia contra las mujeres. Eso es algo que debemos tener muy presente. En todos los ámbitos. Exactamente, en todos los ámbitos. Personal, o sea, una mujer desde su vida privada, desde su vida personal, hasta en el ejercicio del cargo público. Hoy no podemos asumir que bueno, esto es lo que dijo el jefe y pues hay que alinearse y pues ni modo, si te tocó la de malas como le tocó a nuestras abuelitas un mal marido y hay que aguantarse, pues ni modo, pues da gracias que son otros tiempos. Que estás cobrando, ¿no? O como decía tu abuelita, pues por lo menos me mantiene, ¿no? Aunque me trate de la chingada, pero no. Como estaba viendo hoy una serie italiana de unos mafiosos, ¿no? Está buenísima la serie, se llama Los Sopranos. Y llega el tío de una novia de un mafioso. Y le dice, supe que estás golpeando a mi sobrina. Si la vuelves a golpear, te las vas a ver conmigo. Si la quieres golpear, primero casar con ella. Y dices, para que tenga permiso, ¿no? Ya se casa contigo, ya tienes derecho, ¿no? No, o sea, ¿qué tiempos estamos? Claro, es una serie de los 90s, pero en ese tiempo también era visto como algo, una parodia, como algo que estaba sucediendo en la serie, claro, que era una sátira de la realidad, ¿no? Claro. Que la presentaban en esa serie de esa forma. Claro. Y esa es la historia que traemos hasta el día de hoy, en el que la violencia ya se transfirió a la política, al no poder ejercer tus derechos políticos, a la persecución, al escarnio, a los golpes mediáticos, uh-huh, a las amenazas, uh-huh, a todo eso. Y qué chingón que estés haciendo algo por cambiar esa realidad. Justamente eso cuando tú me decías en esos momentos en los que uno está sola y reflexiona y que uno, yo digo, con miedo, ¿no? Pero digo, tengo que seguir. En primera porque tengo que ser congruente con lo que siempre he predicado. Yo siempre he dicho, te agredieron, denuncia, déjalo, ¿no? Pero no es muy fácil, no es tan fácil hacerlo cuando tú estás en la situación que decírselo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces ahí es donde tú vives y tú dices, mira, o sea, yo tantas veces que se lo decía a mi amiga, no era fácil, ¿no? Entran en juego muchas situaciones emocionales, psicológicas, hasta de exhibición, porque tú nunca vas a querer mostrarte ante los demás que estás pasando por una mala situación, vulnerable, porque esto se hizo público, ¿no? Y es como que, híjole, ya todos saben lo mal que lo estoy pasando, ¿no? O la mala suerte, insisto, como decía tu abuelita, la mala suerte que me tocó de tener un presidente así, ¿no? O de estar en esta situación. Claro. Y estás ahí, luchando por ello. Y estoy ahí porque es importante levantar la voz y con eso romper esas cadenas que siempre han estado y que han seguido cerrando esa puerta para frenar esas agresiones. Visibilizar es importante. Y allí yo reconozco y agradezco a los medios de comunicación que han dado esa apertura para visibilizar una problemática. Digo visibilizar porque existía. Y te aseguro que sigue existiendo en muchos municipios. Y seguirá existiendo. Aquí la tarea es ponerle un freno y evitar que no se sigan dando. Que no se sigan dando este tipo de agresiones nunca más contra ninguna mujer. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Cómo hacerlo? Te digo que yo he reflexionado mucho. Y yo hoy soy una persona, te puedo decir, más sensible frente a estos temas de las mujeres. Porque si bien es cierto, desde hace muchos años yo he estado involucrada, lo había hecho desde la capacitación, desde comprender esos ciclos, teoría. Sí, que vive el ciclo de la violencia, mujer cuando está en la violencia,
lo que hay que hacer, a dónde hay que acudir, ¿no? Y tú lo veías como, tal vez como lo ve una abogada, ¿no? O un abogado, y le dices, esto tienes que hacer. Pero hoy me he sensibilizado mucho más. Me he sensibilizado desde reconocer que estás viviendo violencia. Claro. Que tú estás ahí. Desde reconocer que hay muchas mujeres que viven violencia. Y que, así como yo, en algún momento se han sentido solas, porque casi nadie quiere comprarse problemas ajenos, ¿sabes? Casi nadie quiere ir a defender tal vez a esa niña que tú sabes que su papá abusa de ella y que tú dices, pues es que su papá es de lo peor, me va a matar, me va... ¿Sí me explico? Con esa señora que sigue viviendo violencia doméstica y que tú dices, pero pues no es mi caso, ¿por qué me voy a meter? O sea, tú vives un proceso de soledad cuando eres víctima de violencia. Y yo creo que no solo las mujeres, hombres y mujeres, tenemos el gran reto de eliminar de una vez y para siempre este tipo de agresiones que siempre se van a dar contra la mujer que es indefensa, contra la mujer que no tiene la posibilidad de defenderse. Yo repito, a mí me ha costado mucho tiempo y dinero. No tengo el dinero, afortunadamente he tenido el apoyo de amigos y amigas que desde el tema jurídico me han dicho, bueno, tranquila, vamos trabajándolo y nos vamos poniendo de acuerdo. Pero no todos tienen la posibilidad de decir, oye, vamos a contratar un equipo jurídico y que me defienda y que me diga qué hay que hacer, ¿no? O no todos tienen la posibilidad de decir, vamos a esta instancia y doy las vueltas que se requieren, ni este acompañamiento emocional, ¿no? Entonces hoy yo me he sensibilizado mucho porque lo he padecido y en primer lugar me ha costado reconocerme a mí misma como una víctima de violencia. Porque yo nunca hubiera querido asumirme como una víctima, nunca quiero estar en la posición de débil, de perdedora, ¿no? No, ahí ese enfoque hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. No, ser víctima no te hace una menos persona. Sí. Ni es tu culpa, ¿sabes? Ni es una razón para que te sientas menos. Sí estoy de acuerdo en que mucha gente se mantiene al margen por miedo, porque dicen si no fue víctima y se está haciendo una acusación falsa, porque pasa. Y no hablo de tu caso, hablo en general de las mujeres que se enfrentan a la opinión pública, ¿no? Sobre los temas de violencia. Porque está tan normalizado la violencia que en realidad están luchando contra un monstruo de muchos cientos de años de cultura. Sí, una cultura machista. Y puedes caer en eso, en sentirte hasta culpable de que sean violentos contigo, ¿no? Sí. No, Vanessa, no es tu caso. Y también creo que habla en nombre de muchas personas que te estiman, que te estimamos. Aunque te sientas sola, no estás sola. Gracias. Aquí estamos y por lo menos estamos observando, tratando de hacer nuestra parte para apoyarte, para que tu voz se escuche como una persona que está en este lado de la sociedad. No eres una síndico, no eres una figura en un cabildo, eres una mujer, eres una persona, eres una tía, una hija, una amiga, una estudiante, una maestra. Eso eres. Y aquí estamos dando voz a eso, no al puesto. No al puesto, el puesto lo vas a tener 3 años. 3 años, ya se me fue uno en muchos pleitos. Pues esa es la intención, Rodri, es la intención de hoy, que me he sensibilizado mucho más. Creo que hoy quiero asumir, hoy quiero asumir el compromiso de trabajar más de lleno por los derechos de las mujeres de Bacalar. Yo creo que esta situación, que como bien dices, pues yo no la hubiera deseado, yo no la pedí, pero me ha puesto en esta circunstancia y tenemos que hacer lo que hoy corresponde para trabajar por las mujeres. Yo estoy dispuesta y comprometida, presido también la Comisión de Igualdad de Género, pues a seguir recorriendo cada una de las comunidades y seguir haciendo equipo con todas las mujeres, si así me lo permiten, de Bacalar, para de una vez por todas poner un alto
a cada agresión que pueda vivir cada mujer en el municipio de Bacalar. Tienes ahora un motivo. Tengo un motivo y vamos a caminar y vamos a hacerlo en equipo con las mujeres de Bacalar. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Vanessa. gracias a ti por la invitación. Me gustó mucho la entrevista, Ha la sido disfruté mucho. Un honor. Gracias, un honor para mí. Gracias, nos vemos. Esto fue Buena Madera.